Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados, obligado por la presión pública y política tras semanas que han sido un auténtico calvario para el PSOE. Lo hace con un partido en llamas, arrastrado por los escándalos de acoso sexual y corrupción que salpican directamente a su círculo más próximo. Todo tras un comité federal fallido, con una ejecutiva debilitada y con la credibilidad del partido en mínimos históricos. El nuevo terremoto ha llegado con la renuncia de Francisco Salazar, ese hombre que iba a ser el nuevo número 2 en la Secretaría de Organización del partido. Su nombramiento ni siquiera llegó a hacerse oficial porque varias mujeres dentro del propio partido denunciaron haber sido acosadas por él. Una de ellas, según publicaba el diario.es, aseguraba en que Salazar insistió en mantener varios encuentros y en su entorno laboral era conocida, de hecho, y de forma literal, como la chica de Salazar, un apodo que, según su propio testimonio, todos conocían y, a pesar de todo, nadie hizo nada. La respuesta del PSOE ha sido una mezcla de torpeza, improvisación y negación. Mientras en la Ejecutiva se presionaba para forzar su renuncia, la ministra Pilar Alegría no dudaba al inicio de la misma en salir a defender su honorabilidad. Una defensa que no tardó en desmoronarse cuando el propio Salazar se vio forzado a presentar su dimisión, y no por responsabilidad, sino por presión interna. Y es que Salazar no era un militante más, era uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Fue su sombra desde el año 2018, ocupando cargos clave en Moncloa y también en Ferraz. Un peón de confianza en la estructura del poder socialista, pero es que además este escándalo no es que haya llegado solo, porque de forma simultánea el PSOE ha asistido al enésimo capítulo del caso Koldo, ahora con el foco en el que fuera secretario de Organización Santos Cerdán. Hoy mismo declara en el Tribunal Supremo Anchón Alonso, es empresario navarro y socio clave de Cerdán en la trama de las mordidas y contratos públicos navarros. Alonso no es un desconocido para los pasillos del poder porque habría sido una figura muy relevante, además en las negociaciones que hicieron posible la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia. La paradoja no puede ser mayor. Un empresario implicado en corrupción fue pieza clave para desalojar al Partido Popular por corrupción. La investigación judicial revela además que Santos Cerdán mantuvo vínculos personales y empresariales con esa sociedad de Servinavar que es propiedad de Alonso. Mientras tanto, también de forma paralela, en la Audiencia Nacional, el magistrado del caso Koldo ha citado como imputados a Isabel Pardo de Vera, expresidente de Adif, y Javier Herrero, el que fuera director de carreteras. Y mientras todo esto sucede, Sánchez trata de ganar tiempo. Ha fulminado a Salazar en un movimiento de urgencia, ha mantenido casi intacto el organigrama del partido y evita dar explicaciones de fondo, porque el problema en el fondo no es Francisco Salazar, tampoco Santos Cerdán. El problema es un PSOE que ha normalizado el silencio, el encubrimiento y la lealtad al líder por encima de toda ética. José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar, que hubiera sido el tercer secretario de Organización fallido de Sánchez. Ahora, el líder de los socialistas, ese que presume de regeneración, se encuentra atrapado en su propio laberinto. Su mano derecha en el PSOE está en prisión, su anterior mano derecha está imputada. El que casi es nuevo mano derecha, acusado de abuso sexual, su mujer, su hermano, su fiscal, todos ellos bajo lupa judicial, y mientras tanto a Sánchez le siguen creciendo los enanos. Muy buenos días, arrancamos esta semana, comenzamos este lunes día 7 de julio aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Fermín. De hecho, habrán sido muchos de nuestros espectadores los que a las 8 en punto de esta mañana no se han querido perder ese primer encierro de San Fermín, que han sido unos 2 minutos 30, a diferencia del año pasado. El primero de ellos había sido unos 2 minutos 20, no llegaba a 2 minutos 17 para ser exactos, así que día de celebración, aunque no en todos lados, porque en Ferraz hay caras largas, las mismas que se vieron también el propio sábado en el Comité Federal, del que hablaremos largo y tendido. En eso estaba el Partido Socialista, porque el Partido Popular estaba en su propia cita en esa, que ha servido para hablar mucho de pactos, a pesar de que no haya un escenario electoral, y muy poquito de ideas. De todo ello hablaremos a lo largo de la mañana de hoy, así que les invitamos a que nos acompañen estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, porque este fin de semana me he dedicado fundamentalmente a leer, no a ver los congresos ni las
Francasa ha dejado de ser masoquista. Sí, geriflautas estas. He visto cosas puntuales en los noticiarios y tal. Me estaba leyendo un libro que ya comentaré algún día aquí, porque es muy interesante. Quería comentarlo hoy, pero prefiero eso, ¿no? Lo que sí vi es que el PSOE deja fuera al mejor de los suyos, que era Felipe González, mejor de los suyos. Y en cambio el PP presenta al peor de los suyos, que es Rajoy, como aval. Es una cosa, no deja de ser curioso, ¿no? Sí que, por lo que oí yo, al menos alguien dijo la verdad. Por ejemplo, Pedro Sánchez dijo que era el capitán del barco y que aguantaría hasta que se hundiera. Claro, o sea, que se va a hundir él y el barco, quiere decir, de lo cual tiene toda la razón, ¿no? Y Feijóo también dijo otra cosa que me parece que es verdad, no sé si el resto lo eran, de que era Feijóo o Sánchez o Feijóo. Pues en las elecciones es evidente, o sea, ahora mismo en España no puede gobernar otro, o Sánchez o Feijóo. Si gobierna Sánchez, que Dios nos coja confesaos, ¿no? Sí que me chocó el tema de las zapatillas de Feijóo. Ya sé que es muy anecdótico, pero me chocó eso de ver a Feijóo en zapatillas. Hombre, yo sabía que el centro era indefinido, pero que te llevara a tener que llevar zapatillas me dejó un poco desconcertado, ¿no? Y bueno, me chocó también del PSOE que lo único que hicieran es condenar al usuario de la prostitución y no al proxeneta. Es una cosa que tampoco acabo de entender, porque claro, si tiene que dimitir el proxeneta o el que ha vivido de él, no sé qué secretaria general que tendrían. Y por último, me alucinó o escandalizó los aplausos. Los aplausos a Pedro Sánchez, no sé si aplauden el estercolero o que aplauden, pero claro, estar todos calladitos como muertos porque tienen miedo a perder el trabajo y además aplaudir, pues tiene su fuerza. Hay que reconocer que hace falta tener unas tragaderas importantes, ¿no? Y también me chocó los aplausos del PP porque aplaudieron, supongo que al vacío ideológico, o sea, al nada, a las zapatillas. Pero bueno, cada uno aplaude lo que quiere. Me parece que era un momento en un congreso para presentar alguna base ideológica más interesante que el vacío general o de querer abarcar todo, pero cada uno lo suyo. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días también a Paula Arenas, que se incorpora con nosotros. Es un placer de tenerla de aquí. Buenos días. Y también a Alejandra Nuño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues empezamos precisamente por una de esas citas políticas de este fin de semana. Hoy hay resaca precisamente de ambas dos. Empezamos, si les parece, por la del Partido Socialista, que llegaba este fin de semana a esa cita con una nueva polémica, la que les acabo de contar de Francisco Salazar, pero también con las últimas voces internas, como las de Emiliano García Paje, pidiendo acudir a unas elecciones. El Partido Socialista ha celebrado su comité federal en un momento crítico para ellos, rodeados de casos de corrupción y tensión interna por todo lo que está ocurriendo y la forma de gestionarlo. A pesar de ello y con los que han sido sus manos derechas en el epicentro de la corrupción, Sánchez lo tiene claro. Evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta. Los socialistas, con todo lo que les rodea, aseguran que lo están haciendo de la mejor manera. Durante el comité y con las intervenciones a puerta cerrada, el más crítico ha sido García Paje. Se ha dirigido directamente a Sánchez y le ha pedido que valore elecciones anticipadas. Que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento. Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones. Paje ha insistido en que no han sido las mejores soluciones sobre los casos que les salpican, afirmando que hay que mirar más allá. Óscar Puente le ha replicado, y ambos son los que han marcado la división que existe dentro del partido. La clave está en si no hacer algo, seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero, agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el PSOE del futuro. Es un momento para tener esa generosidad. Pensar que estamos por encima de las siglas. No estamos ni estaremos nunca. Y lo que le están haciendo hoy al secretario general, lo que pretende es sentar un precedente inaceptable. Inaceptable. Por lo que yo le pido, no, le exijo que siga. Para el presidente de Castilla-La Mancha es el momento de mayor gravedad desde que forma parte del PSOE. Permitidme que yo no me vaya de este comité pensando que ya se ha acabado el problema, porque no es así desde mi punto de vista, aunque os juro por mis hijos, que es lo más sagrado que me encantaría. Y he visto a un ministro ingresó no en prisión preventiva, sino después de una sentencia firme, condenado por secuestro y malversación.
Por eso me ofende profundamente que digas que este es el momento más grave de la historia de España. El informe de la UCO, donde se revelan los audios de los implicados en el caso Koldo, también ha estado sobre la mesa socialista. A la mañana porque realmente un informe con audios nos pone ante la realidad de que esto es enormemente grave. Vas al debate, vas a la razón, vas a la COPE, pero tú sabes, se lo disfrutando, no te lo sufrir. ¿Sabes algo que no sepamos de los demás? Porque si lo sabes, conviene que lo digas. Una reunión entre los socialistas que ha durado más de 7 horas. Está por ver si sacan algo en claro, pero se ha vivido un choque frontal en las filas del partido. Eso es lo que sucedía dentro, pero fuera y horas previas se filtraba precisamente en el diario.es que el que iba a ser elegido nuevo secretario de organización del Partido Socialista, Francisco Salazar, estaba siendo acusado de abusos por parte de varias mujeres. De hecho, a las puertas de ese comité, justo antes de entrar, hasta escuchábamos a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, poner la mano en el fuego por este hombre. María Vallejo, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién era Salazar? Muy buenos días, Salva. Pues Francisco José Salazar, más conocido como Paco Salazar, es uno de los nombres que más suenan en estos últimos días. Era uno de los hombres más fuertes dentro del sanchismo. Con la salida de Santos Cerdán del Partido Socialista, Sánchez pensó en él como adjunto a la Secretaría de Organización. Sin embargo, ha renunciado a este cargo antes incluso de que fuese nombrado. El motivo reside en las acusaciones de presunto acoso sexual que pesan sobre él. Su comportamiento parece ser que era de sobra conocido incluso por el presidente del Gobierno, quien ya recibió quejas de esta conducta en el año 2018. Aún así, lo vio durante todos estos años. Unas quejas que empezaron supuestamente en 2017 cuando dejó Sevilla para irse a Madrid. Ahí fue cuando se empezó a conocer todo esto y de hecho Sánchez, que por aquel entonces solo era el secretario general del Partido Socialista, llegó incluso a pensar en prescindir de él. Pero cuando ganó la moción de censura a Rajoy decidió dejar el asunto aparcado y una vez ya en la Moncloa, Salazar ocupó el puesto de director general del Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia. A partir del año 2019 pasó a ser el director adjunto de Presidencia. Posteriormente puso rumbo al Hipódromo de Madrid y de allí pasó a ser el secretario general de Coordinación Institucional en la Moncloa, cargo que ha ocupado hasta ahora mismo. Su modus operandi consistía en comentarios de carácter sexual o invitaciones a cenar para abordar asuntos de trabajo. Algunas mujeres aseguran que si no respondían a estas demandas, las apartaba de su trabajo. Todo esto, como decimos, ya era conocido por Pedro Sánchez en 2018. Sin embargo, hubo quienes salieron en su defensa hace bastante poco. Mire, yo desde luego no he podido, discúlpeme, pero no he tenido la oportunidad de leer esa información de la que usted me está trasladando. Lo que sí que le puedo decir que yo a Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por tanto yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro. Pero pocas horas después de esas declaraciones, Alegría rápidamente rectificó. Creo que el paso que ha dado, ese paso de retirarse, dar un paso atrás en todas sus responsabilidades orgánicas, políticas, institucionales, será un paso necesario y desde luego también el paso que ha dado nuestro partido en abrir esas diligencias e investigación creo que es absolutamente necesario porque si algo no se puede permitir el Partido Socialista es ni una sola duda ni una sola mancha que ponga en cuestión nuestro trabajo denodado a favor de la igualdad. Todos esos supuestos acosos sexuales llevaban pasando desde 2018 y los últimos, según han denunciado algunas mujeres, llegaron a pasar en Moncloa mientras él ocupaba su cargo. Gracias, Mari. Pues así empezaba de nuevo ese comité del Partido Socialista que de poco ha servido a Pedro Sánchez. De hecho, las caras largas de Félix Bolaños, María Jesús Montero en el interior eran también un perfecto espejo del alma, ¿no, Miguel? Bueno, yo creo que lo más importante es que la flor que tenían entre las piernas, en las nalgas, se está marchitando, ¿no? Es decir, porque empezamos ya a entrar en una sucesión de errores como se hace en el tenis, ¿no? Es decir, no forzados, porque esto que hemos visto de la portavoz de Pilar, claro, es muy curioso, porque entra diciendo Paco Salazar, ese hombre íntegro. Recordaros que ya estamos esa persona de la que usted me está Francisco preguntando. Salazar, ya estamos, y dentro de poco será
esa persona de la que usted me está hablando, ¿no? Y yo creo que vamos en una racha donde es evidente que la flor se ha marchitado. Porque además el efecto de contraprogramación que querían hacer frente al Congreso del Partido Popular, pues también ha sido un fracaso, porque es evidente que no han funcionado las cosas, ¿no? Claro, es que Paco Salazar era el mecánico del Peugeot. Es decir, en el Peugeot iban los 4 o los 5 y luego había un tío que cambiaba el aceite y cambiaba las ruedas, que era Paco. Es decir, ya no ha quedado absolutamente nada. Pero yo más haría simplemente una reflexión que yo la he visto poco reflejada. Es que en el Partido Socialista, pero me da miedo que sea en toda la política, los teléfonos móviles, las grabaciones se han convertido en un arma de destrucción masiva. Porque claro, resulta que lo que hemos sabido, como decía Alba, filtrado por El País, es decir, es alguien que está grabando el Comité Federal. Es decir, que es que ya no te puedes fiar, va a haber que poner, pero claro, esto no es solo aquí, en todas partes, ¿no? O sea, inhibidores de frecuencia para que no se grabe nada. Y en un pueblo de Aragón, recordemos que la semana pasada se hacía viral un vídeo de un pleno del ayuntamiento donde también el alcalde del Partido Popular acusaba al líder de la oposición del Partido Socialista de haber mantenido una reunión, un encuentro privado en el que había pillado al del PSOE grabándole también esa reunión. Claro, es que tú dejas el móvil encima de la mesa y lo que hay que hacer es dejarlos en una caja de zinc a la salida de las reuniones. Pero hay muchas reuniones que ya te obligan, ¿eh? ¿Vale? Paula y luego Alejandra. A mí hay una cosa de todo que me llama mucho la atención, que es cuando dice Pedro Sánchez que tiene la determinación intacta. Yo digo, ¿pero de qué? ¿La determinación de qué? Sí, o sea, un poquito antes de entrar ya tenemos un nuevo caso de un hombre de compañía, de un hombre de confianza que ya protagoniza un escándalo. Y él todavía, es que a nivel comunicativo es una barbaridad. O sea, yo no sé quién asesora directamente o indirectamente a Sánchez, pero es que está cometiendo error tras error ya a nivel verbal. O sea, debería evitar todo tipo de, él y todos, de poner la mano en el fuego, de hablar de tengo el corazón tocado. Creo que se ha convertido en un circo. Cuando se convierte en un circo peligra la democracia. Y además hay una infravaloración clarísima del ciudadano. O sea, yo me siento, cuando lo veo, que me están infravalorando. O sea, que se piensan que soy imbécil, que me da igual qué ideología, qué color, que no me creo que nadie, no me creo que ni siquiera un votante, no voy a decir del PSOE, voy a decir de Sánchez, porque para mí es diferente, pueda estar de acuerdo con esto. O sea, con cualquiera de las cosas que están sucediendo, con cualquiera de los discursos que están dando. Y luego es también muy significativo, porque no es frívolo, ¿no?, la imagen que uno tiene. Sí que es verdad que la cara es el espejo del alma, y yo creo que en ellos se está viendo, bueno, como en todo el mundo, ¿no? A todos nos pasa. Bueno, de hecho a Pedro Sánchez había que retocarle un poquito mejor ese maquillaje tan marcado para dar esa sensación de víctima, al igual que ya vimos en esa otra famosa rueda de prensa. Alejandra. Yo empiezo por Francas, lo que mencionaba antes de los aplausos. Me llama mucho la atención la pleitesía. La pleitesía tan grandísima que se procesa ese líder, ¿no? Y que, no sé, y luego, por supuesto, lo que está diciendo Paula, que, bueno, parece que pleitesía y lealtad, ¿en qué aspecto? Porque desde luego nadie nos creemos que él no lo supiera. Yo no sé si es un error de comunicación o no, pero desde luego a mí me llama también mucho, tercer punto, me llama mucho la atención la cantidad de casos. Es decir, al final tú te puedes equivocar en uno, te puedes equivocar en dos, pero 3, 4, de verdad, esto no es una forma de gestionar la política y de rodearte de gente que, bueno, pues que tiene una concepción bastante particular. Y luego pleitesía y mediocridad, que también lo vemos mucho, porque al final no deja de ser un reflejo de la sociedad, y estas cosas muchas veces lo vemos en las grandes corporaciones. ¿Y ellas? Porque ellas se ponen de perfil completamente. No lo sé, me parece que, bueno, por otra parte, pues quizás no lo sé también como lo veis, pero bueno, el círculo y el cónclave cercano parece que se va menguando. Ahí sale Adriana Lastra, que yo siempre le he tenido pánico, y eso que es asturiana, me da mucho pudor esta mujer, siempre me dio mucho miedo. Ahí vimos luego por la noche también en un programa, ¿no?, a Susana Díaz con todo lo que está pasando de esa posible corrupción de las primarias del 21. O sea que, bueno, hasta qué punto nos lo vamos creyendo, y hasta, bueno, ya
deciros lo del tema de Paje, que no lo dejaron hablar. Los unos contra los otros y totalmente los teléfonos de armas masivas, ¿no? Porque sí que es verdad que están los unos contra los otros, por mucha pleitesía que procesen, no se lo cree nadie. Nadie se lo cree a nivel atmósfera y las caras eran un drama, y eso y a pesar de los maquillajes, como decías tú, ¿no? Claro, y aquellos socialistas que empiezan ahora a cobrar su venganza, ¿no? Por un lado tenemos en Andalucía a Susana Díaz, en aquellas primarias que Juan Espadas ganó de forma sorprendente para muchos, y también la propia Adriana Lastra, que en cuanto saltó lo de Santos Cerdán, empezó a decir, claro, es que a mí este hombre me apartó, me acosaba, y ahora, pues ahí está, aprovechando su propio momento. Y solo un segundín, perdona, y el tono de Adriana, porque es que es hasta la mirada. O sea, ya os digo, a mí me impresiona esta mujer, ¿no? En el sentido de decir, Dios mío, o sea, se le nota con un rencor tremendo lo que puede salir ahí. Pero no caigamos en una misericordia con toda esta gente. O sea, porque cuando estaban ocurriendo estas cosas, muchos de estos estaban en los lugares y todos callados. Y es cuando pasa... Claro, porque esto es lo de la frase aquella de Cornell, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿Qué ocurre? Que Adriana Lastra, portavoz en el Congreso, mano derecha de Sánchez hasta que cayó en desgracia, y ahora delegada del gobierno ahora mismo en Asturias, claro. Es decir, ha dicho, espera, que vamos a ponernos a corriente de pago. Claro. Ahora sale la señora de Andalucía, que a ver si me tangaron a mí las primarias o la elección interna. Entonces, claro, cuidado, porque hay una tentación también de pensar, pobres víctimas. No, oiga, ustedes estaban calladas como tumbas cuando estaban viendo, porque esto de Paco resulta que debía ser Vox Populi, ¿no? Es decir, que ahí... Siempre es Vox Populi y eso. Que les hablaba... Como lo de Rejón. Que les hablaba, les decía, les no sé qué, y que pero era un entonces machirulo. esto nos lleva a algo todavía peor, que es la sensación de impunidad de decir, oye, ya sé lo que ha hecho esta persona, me da exactamente igual. Si se filtra, pues ya entonces le cesamos. O hasta que a mí me vaya mal y entonces decido servir la venganza. Hay una tercera posibilidad, que es que ese comportamiento es el mío o es el de casi todos, con lo cual no choca. Y eso, conociendo a los personajes... Y si tenéis contactos, no os va a extrañar nada de que tenga que ver algo con la puñetera realidad. De todos modos, yo sigo alucinado por los aplausos, y una cosa que me ha asombrado esta mañana... ¿Eso del PP o lo del PSOE? No, en este caso más del PSOE. Yo el PP entiendo que aplaudas por la ilusión de que igual tocas poder. En el caso del PSOE me cuesta más, hombre, sí, porque quieres comer a final de mes. Pero lo que es chocante, no sé si habéis oído esta mañana la entrevista a la nueva portavoz del PSOE. No sé en qué canal era, creo que en Telecinco, pero no me acuerdo. Y claro, o sea, lo virtuoso de este último sanchismo, estoy de acuerdo contigo, del sanchismo, es que nos ha dado unas cuotas económicas y de poder personal y de social y de tal, tan brillantes. Y la imagen de Sánchez rodeado de mujeres. Claro que no se puede perdonar, no se puede olvidar eso. O sea, cuidado que estés capaz de volver a ganar, ¿eh? En fin, nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, y a la vuelta hablamos ya de la otra cita del fin de semana, otra cita política, la del Partido Popular. A la vuelta. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y a esta hora se incorpora a nuestra mesa don Julio Eriza. Muy buenos días. ¡Viva San Fermín! Opa. Feliz de estar aquí, de poder compartir con tu rojo y blanco también. Veo que ha sido fruto de la casualidad. Sí, ya me imagino. No es te ha que inspirado el santo, hija, te ha inspirado el santo. Pues nada, muy bien. Un poco desconcertado por el Congreso del Partido Popular. De eso vamos a hablar ahora. Vale.
Entonces, un poco desconcertado porque Huawei sea la que custodie las escuchas policiales. No sé si lo habéis leído. Sí. Me parece, en fin, supongo que alguien tendrá que decir algo. O sea, que los chinos chinudos, absolutamente dictadores y en fin, intolerantes, no sé qué se puede decir sobre el régimen chino. ¿Pero te refieres a esa marca que está prohibida en los funcionarios de la Unión Europea y en Estados Unidos en los funcionarios Huawei? A esa me refiero. Pues esa resulta que el Ministerio de Interior le ha adjudicado un contrato por 12 millones de euros para que custodie ni más ni menos las grabaciones policiales que en la práctica son pruebas en los juicios y a veces pruebas extremadamente delicadas, ¿no? Entonces, en este momento en la Administración de Justicia, aparte de este tema de Huawei, resulta que hay una entrada por detrás. Esto nos puede contar el secretario de Estado de Digitalización, que se llama Cubo y que está en este momento imputado, que también nos podrá contar cómo se puede acceder en Madrid a todas las escuchas, todas las pruebas que están acumuladas en ese servidor, que, insisto, tiene una puerta trasera por la que puedes penetrar en esas pruebas y puedes modificarlas. Entonces, imaginaos lo que significa eso, ¿no? De hecho, este señor, secretario de Estado, está imputado en un caso en Valladolid. Le acusan ya formalmente de que entró a través de esa puerta trasera y una vez entrado modificó algunas escuchas y algunas pruebas en audio que están depositadas. ¿Y por qué se lo adjudican a Huawei? ¿Porque no se fían de Telefónica? No, se fían de son dos Indra? cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es la custodia de esto. Como los datos que da de Objective no son completos tampoco, no he podido profundizar en el asunto, pero una cosa es la custodia, que se le ha adjudicado ahora el Ministerio de Interior a Huawei. Al gobierno chino. Al gobierno chino, una cosa verdaderamente asombrosa. ¿Qué tiene que ver con el gobierno chino? Zapatero puede ser. Zapatero. O la mujer del presidente europeo que más... Enseguida hablamos de Zapatero, que ya os empezáis a desviar en el guión y ya os conozco, pero antes hablamos del Congreso del Partido Popular de este fin de semana, los principales titulares que nos dejaba Alberto Núñez Feijóo. Solo hay dos opciones, o Sánchez o yo, no hay más. O Sánchez o nosotros. Quiero un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. Y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros. Entonces, ¿no habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. Pero hay muchas cosas de las que no se han hablado, sin embargo, más allá de los pactos este fin de semana. ¿Cuál sería este decálogo de ideas, María Vallejo? Pues vamos a verlo, Alba, porque el Partido Popular ha celebrado este fin de semana ese Congreso Nacional en el que Feijóo ha sido reelegido como presidente con un 99,24% de los votos. Un Congreso en el que Feijóo ha señalado las líneas a seguir de su formación en el caso de llegar a la Moncloa. Se habló de vivienda, de impuestos y de inmigración ilegal, pero hubo otros temas, muchos temas, que no se llegaron a tocar. No se trataron asuntos clave en la educación, como por ejemplo la ideología de género en nuestras aulas o las lenguas vehiculares. Un tema, por cierto, muy reciente en la Comunidad Valenciana tras esa consulta en los colegios para elegir la lengua. En cuanto a temas económicos, en el Congreso del PP no se habló tampoco de ninguna bajada de impuestos, ni, por ejemplo, qué haría el Partido Popular con el impuesto de sucesiones si alguna vez llegasen a Moncloa. Un tema en el que podría no haber consenso dentro del propio partido. Algunas comunidades gobernadas por esta formación sí que han rebajado impuestos, pero ¿qué harían a nivel nacional? Pues sigue habiendo silencio. Lo ha habido este fin de semana con este tema, al igual que con la equiparación salarial entre la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, algo que los agentes de la Guardia Civil llevan ya años pidiendo. En el tema de la justicia, Feijóo sí que aseguró que quería a unos jueces y a unos magistrados independientes, pero no desarrolló más este asunto ni explicó tampoco cómo conseguiría esto. No se habló tampoco de la amnistía, un tema bastante reciente tras ese aval del Tribunal Constitucional a la norma. Otro ejemplo es el aborto. Ni Feijóo ni ningún otro líder popular hizo ninguna propuesta ni se posicionaron en este gran debate
debate social que tanta polémica y discrepancia provocan en la sociedad. Y tampoco lo hicieron, por ejemplo, con la ley trans, que es uno de los temas que más debate han producido, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid. Y aunque sí que se trató la inmigración ilegal, no se hizo con una de sus principales consecuencias, que es la ocupación. Esta es sin duda una de las grandes preocupaciones de los españoles, y no es para menos porque, según el Ministerio del Interior, las denuncias por este tipo de delitos repuntaron un 7,4% en 2024, que es el último año en el que conocemos registros. Gracias, Marín. Pues salimos de este congreso, don Julio, con más dudas que certezas. Se habló de más bien poco. Bueno, yo creo que, vamos a ver, el Partido Popular sueña con quedarse una parte de los votantes del Partido Socialista. Y de hecho parece que lo está consiguiendo, es decir, que está habiendo un cierto trasvase. No conozco los porcentajes 8, exactos, por ahí, 7, 8%, que se están yendo de votar al PSOE. Probablemente habrá algún flujo también entre, y de hecho lo reconocía en las últimas encuestas, de votantes de Vox, que también... Del PP a Vox, 14. Del PP a Vox se va un 14%, pero de Vox al PP probablemente se irán un 5 o un 6. Porque tiene la mayor fidelidad. Tiene Vox, más fidelidad de voto. Es el Vox, partido con mayor fidelidad, 85. 83, 85%. Bueno, lo que ha hecho Feijóo es enviar un mensaje en el que no quiere, digamos, cabrear a nadie. Aristas. ¿Vale? Lo que quiere es decir, oye, yo si entro aquí no voy a molestar a nadie, ¿no? Voy a gestionar, pues soy buenísimo gestionando y os voy a sacar de algún apuro y tal, pero no esperéis que cambie esto, porque es decir, para mí la primera pregunta que yo le haría a Feijóo, si le vamos a invitar a que venga, es decirle, oye, más o menos Estado o más o menos individuo. ¿Cuál es tu concepto de la política? ¿Tú quieres que el Estado penetre nuestras vidas hasta el último detalle de nuestro comportamiento diario? ¿O pretendemos más bien que el Estado vaya echándose un poquito para atrás, nos garantice una educación, una sanidad que sea universal, excelente y de calidad y gratuita, pero no tiene por qué ser pública? ¿Aceptamos eso? ¿Aceptamos que sea universal, que sea gratuita, que sea de calidad, pero pueda ser pública o privada? ¿Aceptamos en la educación lo mismo? ¿Aceptamos el cheque escolar para que sean los padres los que decidan en libertad cómo van a educar a sus hijos, con qué criterio moral, con qué criterio antropológico? ¿Aceptamos eso? ¿Aceptamos que lo que ya ha pagado impuestos no vuelva a pagarlos? ¿Aceptamos que la electricidad sea un bien básico que no tiene ni siquiera por qué pagar IVA, porque es tan básico, al menos como el pan o como cualquier otro producto que no se puede prescindir en la vida diaria? ¿Aceptamos que en España cualquier niño en cualquier parte pueda estudiar en español cuando le dé la gana y como le dé la gana? ¿Aceptamos todo eso? Porque claro, si no das respuesta a eso, ¿de qué estamos hablando? ¿De una performance, de un teatro muy bonito, de unas luces bien puestas, de unos tíos ahí como si fuera una obra de teatro en la que sabemos perfectamente que no hay unanimidad, pero que la unanimidad en este caso es una ficticia unanimidad al servicio de un objetivo que es la conquista del poder, pero no al servicio del cambio de país? A mí me ha dado muchísima lástima ver el... ¿Pero tienes alguna duda de eso? No, bueno, pero esperaba algunas propuestas concretas, que lanzaran retos a España. Mira, ayer, de los pocos resúmenes que encontré en una prensa, me encontré una que era muy interesante, porque si os acordáis, hace 15 días Feijóo dijo en algún sitio, se atrevió a decir que iba a hacer una enmienda a la totalidad del sanchismo y que iba a derogar todas las leyes de Sánchez. Y este fin de semana salía una cosa que era en el tema de impuestos, ponía la cifra, no sé, de los 40 y pico impuestos, revisión. 97. Revisión. Revisión es no mojarse nada, ¿eh? Entonces, claro, lo que ya se ve que va a hacer es revisar. Una vez revisado, pues revisas el papel, pasas a otra cosa, mariposa, y vas revisando. Está claro que si el objetivo son 10 millones de votos, solo piensa conseguirlos en base a la indefinición. Es decir, no te mojes. Aquí se ha hablado de aborto, eutanasia, tampoco salió. Pues ningún tema que pueda perder, según el arriolismo imperante antiguo, hacer perder un voto, va a ser usado para nada. El mayor porcentaje de votos y número absoluto de votos que ha sacado el Partido Popular en su historia fue habiendo presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto, un recurso de inconstitucionalidad a la ley de matrimonios homosexuales y un recurso de inconstitucionalidad a la ley de memoria histórica. Con esos 3 recursos presentados por el PP, el señor Rajoy sacó 189 escaños. No creo que eso sea un problema para los españoles.
sea, los españoles tenían y tienen otros problemas, además de esos. Pero ¿te acuerdas del argumento que se daba? Es decir, que se le daba, y que Rajoy lo usó después cuando gobernó, que es, no entremos en esos marrones porque eso nos quitan muchos votos. La realidad es la que dices tú, pero la que tienen en la cabeza es otra. Entonces, cuando Aznar designa al sucesor de la famosa libreta, dicen que designa a Rajoy porque es el que tenía menos aristas. Es decir, tenía menos ideas. Perdón, te doy la palabra, pero Alejandra, y luego... políticamente el PP le ha hecho un gran favor a Vox. Sí, sí, no tengas ninguna duda. Sale este fin de semana, el que sale mejor parado de los partidos es Vox. Y Podemos por otro lado. Favor porque ha estabilizado su suelo. Sí, sí. Le ha dicho, oye, tranquilo, que por ahí no te voy a quitar ni un voto. Porque las cosas que cree la gente de Vox no están en cuestión para el PP. O sea, no las va a tocar. No me interesa. El que se va a Alcalá a decirle, oye, a este tío que ha violado a una chica y que es de Mali y que se comporta de esta manera, lo que hay que hacer es echarlo inmediatamente a su casa después de... De ello vamos a hablar luego. Vamos a dejar por unos minutos el torneo de ping-pong que estáis haciendo entre Francas y censuran, Julio. No os censuro, pero también quiero que hable el resto de la mesa. Somos como Emiliano García Page, Mira, no nos dejan una frase, hablar. Nada, rapidísimo. No hace falta ser socióloga, solo hay que tener sentido común. La sociedad actual demanda fortaleza. Y demanda mojarse, y demanda un liderazgo fuerte. El otro día lo veíamos, yo no sé si está bien o mal, porque Pérez Reverte metió en el lote a los tres, ¿no? Pero dejó muy claro, o sea, con el ejemplo, por ejemplo, de Meloni. Yo creo que es una sociedad que demanda, insisto, una fortaleza, pero clara, alto. Me parece que lo más moderno hoy en día es hablar alto y claro y mojarse ante políticas o discursos que estamos todos hartos y que necesitamos. Lo acaba de decir él hace un segundo. O sea, la enmienda del PP fue la más... Pues ya está. Y que no hay sitio público, no hay fiesta donde, por ejemplo, y benditos los Sanfermines 7 de julio, y todavía allí nuevamente la fiesta de todos se convierte en la fiesta de unos. Es una injusticia y estamos hartos y cansados. A mí hay un dato o una cosa que ha ocurrido que me parece estremecedora. Han publicado durante el Congreso las 10 primeras medidas, que tú citabas la de los impuestos, las 10 primeras medidas en los 100 primeros días. No hay ninguna económica, no hay ninguna industrial, no hay ninguna de crecimiento, no hay ninguna de producción. Lo más parecido es revisaremos. No hablamos de impuestos concretos, sino revisaremos. Pero fíjate, volviendo a lo que decía Julio, y en esas 10 medidas proclamaremos o promulgaremos una ley de lenguas para que todos los niños puedan ser educados en español. Pero hace falta sacar una ley de lenguas, o sea, normativa nueva, cuando la Constitución es clarísima y cuando las cosas son negro sobre blanco. Lo mismo que decir, vamos a aprobar en esos 100 primeros días el plan de vivienda del PP. Pero si tienes 12, 13 autonomías, hiciste un paripé con el tema de vivienda... Que son las que tienen competencias. Pero, hombre, el Estado tiene muchas. Las autonomías y ayuntamientos. Ahora lo que habría que decir es, oiga, 6 meses después, 8 meses después, ¿qué hemos avanzado en vivienda? Es que, de verdad, que ves las 10 medidas y es, pues eso, un brindis al sol. Claro. Y frente a eso, efectivamente, más beneficiado es Vox, porque se ha ido a los problemas de la gente real y ha dicho, oiga, ¿qué pasa aquí en Alcalá? ¿Por qué pasan 10 años entre un terreno rústico y un terreno ya recalificado, preparado para edificación, tal? Porque no hay silencio administrativo positivo. Algo tan sencillo como decir, mire usted, si la administración en 90 días no le ha respondido, positivo. Yo vuelvo yo como autónoma, 3,5 millones de autónomos que no se van a ir de vacaciones nuevamente. Y este es el problema de la gente. Ya está, no hay más lío en esto. Y aquí luego tenemos, por cierto, que no todos estamos en la misma línea también, porque me llama mucho la atención que la gente esté saliendo en ambulancia de un tren, ¿sabes? El señor, que a lo mejor esto no suena políticamente correcto, evidentemente yo encantada de ver a los padres ejerciendo de padres en las maternidades y demás. Y sí, pero solo si uno disfruta de su baja de paternidad, la disfruta para todo. No la disfrutas para todo, o cuántos autónomos, ¿no? O empresarios o directivos o directivas tienes un problema en tu trabajo y tienes que dejar a tu hijo porque tienes que ir a responder. Él para eso no está. Pero para hablar de paje sí está. Entonces es una incongruencia, una incoherencia constante y por eso os decía, en una sociedad actual necesitamos liderazgos fuertes, claros y altos. Paula.
Sí, necesitamos, ahí estoy totalmente de acuerdo, que se mojen. Yo creo que no se puede no hablar de determinados temas como si fuéramos tontos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una nueva infravaloración, una vez más, del ciudadano. O sea, no somos idiotas, no estáis hablando del aborto, no estáis hablando del tema trans, no estáis hablando de eso que efectivamente puede darte o más o menos problemas, pero que si no te mojas te vas a salpicar menos. Entonces, en ese sentido, yo eché mucho de menos algún tipo de alusión, pero incluso, aunque fuera para que no quedara tan en evidencia que no se iba a tocar el tema, que no se tocaba. Y en cuanto al tema de las lenguas, esto es un poquito ya, le afecta a menos gente, pero le afecta, ¿no? Y es que los profesores están siendo, ¿no?, las oposiciones de secundaria, de instituto, de lengua española y literatura en Cataluña, tienen que saber catalán. Yo creo que ahí, si vas a dar lengua española y literatura española, ¿por qué tienes que saber catalán? Te refieres a saber con un nivel concreto, no a saber, sino a saber con el nivel académico exacto, que es concreto, porque saber es una cosa... O sea, yo me quiero presentar allí... Ahora tienes que tener un título específico de catalán. Para dar lengua y literatura española o castellana, bueno, me da igual. Yo digo, lo mismo ocurre en Galicia. Acordaros que en Galicia gana la oposición para un puesto, no sé si era de primer violín o de violín en la Orquesta de Galicia, una chica que era de origen rumano, y que no se lo dan porque no hablaba gallego. Y un profesor de música de tercero de primaria. De Lugo. Pero pensar que eso, en el cambio que ha habido en el Congreso, la famosa frase de estudiar en o estudiar él, eso ha sido por la presión mediática, ¿eh? Sabéis que la primera propuesta del PP era, hablaba, no sé si era estudiar en castellano o era estudiar el castellano, ¿no? Y por la presión mediática se vieron obligados, entre otras cosas, porque le preguntaron a Feijóo en una entrevista y tuvo que salir por peteneras y hacer cambiar eso. Si no, ni siquiera eso cambia. Pero a lo mejor podríamos dar un respiro en Galicia, donde toda la relación con la administración es en gallego. Enterita. Con la excusa de que más o menos se entiende. Oiga, que a lo mejor Galicia, que ha sido, curiosamente, desde Fraga, una adalid de la inversión lingüística, a lo mejor podrían empezar por darse un respiro ahí, ¿no? Y no solo las aulas, también la propia sanidad es el único... Visto desde fuera, y estamos hablando de un poco de casi todos los temas que hacen referencia siempre a la libertad personal y a la preponderancia del Estado en no respetar ese principio de subsidiariedad que ha formado parte de la civilización y de la cultura política europea desde hace no sé cuántos siglos, ¿no? El principio en virtud del cual el Estado no tiene que hacer aquello que la sociedad civil puede hacer, ¿vale? Por lo menos ese es uno de los principios básicos para mí, tal como entiendo yo la política y la acción política y la acción de gobierno. El PP se encuentra fuera de España, o sea, en lo que son los frentes, digamos, internacionales, se encuentra que Vox ha sido capaz de montar el Foro Madrid como un foro alternativo al foro de Zapatero y todo de Puebla. El de Puebla. Ahora se llama Puebla. Foro Sao Paulo. Antes era Sao Paulo. Y Vox ha sido capaz de montar el Foro Madrid y aglutinar a todos los líderes políticos iberoamericanos, hispanoamericanos, latinoamericanos, como le queráis llamar, que hablan en español y que es una alternativa política, digamos, de entronque internacional, de intereses comunes, de una cultura común, incluso de una religión común en muchos casos. Y al mismo tiempo Vox ha sido capaz de aglutinar a los partidos europeos patrióticos, aquellos que defienden la soberanía de los estados y que defienden que los burócratas de Bruselas, inelegidos democráticamente, no puedan tomar decisiones respecto, por ejemplo, a cómo tiene que ser la Constitución húngara respecto al matrimonio homosexual o cómo tienen que hacer los polacos para defender que no se puede hacer un desfile promoviendo la homosexualidad, por ejemplo. Bueno, los que creen todo eso se han aglutinado en torno a una bandera y el presidente de ese partido patriótico europeo se llama Santiago Abascal. ¿Cuál es la alternativa desde el punto de vista de los foros internacionales que aporta el Partido Popular? Pues ponerse a la disposición de Ursula von der Leyen, de tener como principal personaje y portavoz del PP europeo a un señor que forma parte del núcleo duro de Pepe Blanco y de los socios de Acento, en virtud del cual se permiten el lujo de estar en Europa ¿cómo se llama?, al plato y a las tajadas.
Y claro, es que eso es muy complicado. Eso es muy complicado, porque cuando viene... Ahora somos capaces de aceptar que nos recorten la PAC en un 30 o un 40%, que va a afectar a un montón de zonas españolas, desde, bueno, por supuesto en las dos Castillas, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía. ¿Nos van a recortar la PAC a cambio de qué? ¿De comprar tanques? ¿De comprar carros de combate? Y al mismo tiempo que compramos carros de combate para defendernos de los posibles enemigos, financiamos a Marruecos y les regalamos vehículos y armamento. Y nos enfrentamos con Bush, que sería el único que... con Trump, que sería el único que nos podría defender. O sea, los rusos son los que nos pueden invadir. Y vamos a dedicar, cuando tenemos 1 millón de personas en pobreza, ¿cómo se llama? Severa, extrema, vamos a dedicarle el 5% a defensa. ¿Cuál es el juego? O sea, ¿hay alguien que haga una oferta de presupuesto base cero y diga hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar de cero, vamos a empezar de nuevo, vamos a ver qué partidas vamos a meter en el presupuesto? Como se obligó a los ayuntamientos. Como se hizo con los ayuntamientos. Cero. En fin. De otra de las cosas donde tampoco ha sido muy claros este fin de semana el Partido Popular es acerca de la inmigración ilegal. En estos momentos, rueda de prensa de Vox, Samuel Vázquez, que precisamente ha valorado la cuestión de Alcalá, donde este fin de semana han vuelto a surgir diversas protestas ciudadanas, y también está precisamente criticando esa inmigración ilegal, asegurando que tienen la obligación, todas las personas que vengan, de integrarse en nuestras tradiciones. Escuchamos. Sus políticas de fronteras abiertas han hecho que ya no se pueda. Ya es imposible. Solo tenemos ya solución mala o solución menos mala. Hoy miles, no cientos, miles de personas pululan por nuestras calles sin oficio ni beneficios, sin ninguna intención de integrarse, y algunos con decenas de antecedentes, decenas de detenciones policiales. Y empecé preguntándoos, ¿sabéis cuántos como este criminal hay hoy en el centro de Alcalá? No lo sabéis, ¿verdad? Ni yo ni nadie. ¿Por qué? Porque no han pasado ningún control de fronteras. Porque no tenemos fronteras. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista las han abierto de par en par. Por último, quería referirme al comportamiento del Partido Popular. Todos habéis visto cuál ha sido la posición de las alcaldesas de las diferentes ciudades estos días donde se han producido este tipo de hechos. La alcaldesa de Alcalá pide el cierre inmediato. Sabemos o creemos que van a poder instalar un centro de menas en Pozuelo. La alcaldesa de Pozuelo ya se ha negado en firme a que se abra ese centro de menas, y la realidad es que nosotros no entendemos ese mensaje, porque su presidenta Ayuso todavía ayer romantizó estos procesos de inmigración ilegal masiva. Habló de que se juegan la vida en un viaje, que vienen buscando la libertad, es decir, romantizó la trata de seres humanos, los muertos en el Mediterráneo y a las mafias de la trata de blancas. Todavía ayer ha hablado con sus alcaldesas. Todos hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso insultar a nuestros diputados en la Asamblea de Madrid, sobre todo a nuestra portavoz, Isabel Pérez, intentar deshumanizarla incluso cuando pedía los cierres de los centros de menas. Son sus alcaldesas los que lo piden hoy. Incluso llegó a apelar a nuestro espíritu cristiano. ¿No tienen espíritu cristiano esas alcaldesas? Aquellos 50 o 100 primeros menas que había que recibir por humanidad y por obligación legal, ¿ya no hay humanidad en Pozuelo? ¿Ya no hay obligación legal? ¿Los 100 primeros niños huían del hambre y de la guerra y a partir del 101 ya no huyen del hambre y de la guerra? No podemos enfrentarnos a un problema de este tamaño con un partido que cambia su opinión de lunes a domingo 5 veces en función de la intención de voto. El mensaje debe ser nítido y claro. Y ese mensaje, a día de hoy, ustedes saben que solo lo tiene Vox. Y para que quede claro, por si hay alguna duda, de que llevamos años diciendo lo mismo, de que avisamos de que esto iba a suceder antes de que hubiera sucedido, nos señalaron, nos cancelaron, nos insultaron, de que avisamos de que esto iba a ir a más mientras estaba sucediendo, nos insultaron, nos cancelaron, nos deshumanizaron. Ahora el problema está explotando por todos los barrios, pueblos y ciudades de España. Y no tienen ni idea qué hacer. No saben lo que hacer. Para que quede claro que nosotros llevamos manteniendo el mismo discurso, no hemos engañado nunca a nadie, no hemos mandado mensajes románticos
sobre el tráfico de seres humanos. No hemos hecho eso nunca. Mensajes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza, pero que tienen consecuencias en la muerte de seres humanos en el mar. Prosigue esa rueda de prensa de Samuel Vázquez en la sede de Vox, después de él cogerá el turno de palabra Rocío de Mer y luego también José Antonio Fuster. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. De Alcalá hablaremos, aunque serán unos minutos. Les pregunto, ¿ya tienen dónde conservar sus prendas de piel este verano? En Friopiel se dedican desde 1954 a su conservación en cámaras frigoríficas, garantizando su perfecto estado temporada tras temporada. Desde solo 50 euros toda la temporada de verano, con seguro a todo riesgo y servicio a domicilio incluido, porque el frío es el único sistema que realmente protege sus prendas de piel. Friopiel, llamen al 91 326 50 25 y despreocúpense. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Hablábamos antes de ese Congreso del Partido Popular, del Comité Federal del Partido Socialista. Santiago Abascal lo valoraba de la siguiente forma este fin de semana. María Manuel Arias. Creo, compañeros, que podemos escuchar esas declaraciones del presidente de Vox. Por otro lado, comparten las políticas verdes, las políticas de la Agenda 2030, las políticas de género, las políticas de memoria histórica, las políticas de financiación de sindicatos, partidos, organizaciones patronales y ONGs al servicio de ideologías nefastas. Con lo cual, el día que veamos al Partido Popular cambiar las políticas, habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Mientras tanto, tenemos que decir que el Partido Popular y el Partido Socialista parecen la misma cosa y actúan de la misma manera. Bueno, esta semana también va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados el miércoles declara Pedro Sánchez, también va a hacer lo propio Francina Armengol en el Senado, pero lo que sí que es cierto es que de momento los socios siguen estando inamovibles en todas sus posiciones, aunque Fernando Clavijo ha adelantado esta misma mañana que Coalición Canaria va a pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en la Cámara Baja. Y la única forma es que se presente o se haga una cuestión de confianza con una propuesta clara para terminar la legislatura si se quiere agotar. Y si no, pues bueno, seguiremos en esta situación de desgobierno donde obviamente hay dos grandes perjudicados, ¿no? La ciudadanía y la democracia. También es lunes de encuestas. Esta misma mañana desayunábamos con varios sondeos en los diferentes medios de comunicación. Empezamos, si les parece, por la de Electomanía, que ya se publicaba este fin de semana, que habla de intención de voto. En porcentajes, esta estimación: ganaría el Partido Popular esas elecciones, lo haría con un 35,4% de las papeletas, le seguirían los socialistas con un 23,8%, subida de los de Vox hasta el 16%, y fíjense que los de Sumar caerían incluso por debajo de los de Podemos, de los que se alejarían incluso con un punto por encima. En la Comunidad Valenciana también hay una encuesta, la que publica Es Diario, y que muestra cómo se produciría una bajada del PP y una subida en frente del Partido Socialista, aunque muy cortita, y también de Vox de hasta 5 escaños, los de Santiago Abascal en la comunidad autónoma. Fíjense, los de Carlos Mazón caerían 4 asientos en el pleno, en las Cortes Valencianas, los del Partido Socialista, como les decía, sumarían 1, 17 para los de Vox y 14 para los de Compromís, que caerían en 2. Bueno, vamos con Zapatero, porque esta misma mañana es muy interesante leer lo que publica The Objective, además justo después de conocer la semana pasada esa exclusiva del Mundo donde se acreditaba que el jefe de la Audiencia Nacional había informado al Gobierno a través de José Luis Ábalos de cómo se iban a producir diferentes resoluciones judiciales, como era el caso de Trapero. Pues bien, hoy se habla de este hombre, de José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia Nacional. Hasta el pasado mes de marzo, él habría intercedido ante un magistrado en nombre del que fuera presidente del Gobierno, en nombre de Zapatero, para conocer detalles de una causa declarada secreta y así aclararle si estaba siendo investigado por sus negocios en Venezuela. Esta conversación, según este medio, se habría producido en octubre del año 2021 y demostraría esa estrecha relación entre Navarro y Zapatero. También con Ábalos, como les decía, incluso Navarro tenía previsto acompañar
a Ábalos en diferentes viajes. En uno de ellos incluso estaba la propia Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. También estamos muy pendientes del Tribunal Supremo porque es ya la última cita antes de este verano, la última cita que hay, si no me equivoco, de todos los casos de corrupción. Declaraba, como les decía al inicio de este programa, Anchón Alonso, el nexo de unión de Santos Cerdán con Servinavar. Lo que ha confirmado en el Tribunal Supremo es que Santos Cerdán no participó en esta empresa. El fiscal anticorrupción ha solicitado que se le retire el pasaporte. Esto es lo que conocemos de momento de lo que ha sido esa declaración de Alonso en el Tribunal Supremo esta misma mañana, Miguel. Bueno, si es que estamos como queremos, que yo creo que el tema de Zapatero, o sea, el tema de la Audiencia Nacional, lo que es espectacular es que tendría que sancionarle por tonto. Es decir, porque ¿cómo lo dejas escrito? ¿Cómo le envías WhatsApps a alguien del gobierno, a un tercero, diciendo que va a una investigación? Hombre, no sé, solo por eso ya te lo mereces, ¿no? Con lo cual, este otro tema pues, de Zapatero, pues bueno, en ese contexto le llamas, le preguntas, oye, ¿sabes si me están investigando? Claro, lo que no sabemos es la respuesta. Pero si te dice, pues sí, pues imagínate. Porque además era con un tema de Venezuela, con lo cual hay un tema competencial que no está del todo claro, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver esta semana que se vuelve a animar con el resto de los compañeros de la órbita de Cerdán, a ver qué es lo que va saliendo, ¿no? Claro, es que esta causa es esa de la que hablamos precisamente del más conocido como el Pollo Carvajal. Así que es desde luego... Ya le costaba el cargo en la empresa que estaba. Claro. Lo acaban de rescindir el contrato, creo, que era secretario del Consejo de la Administración. Pues claro, un personaje así cualquiera se lo pone... O sea, un personaje que se salta toda la ley para informar de lo que no debe informar, pues cualquiera lo pone secretario de un Consejo de Administración. Bueno, es que también es cierto que el propio Navarro en ningún momento ha negado la información. La del Mundo, que salió en un primer lugar, Esteban Urreizeta escribía que se habían puesto en contacto con él, pues lo que decía el propio Navarro es que sí, que se podía haber producido, pero que no recuerda exactamente los detalles. Entonces también suponemos que eso pasaba no solo con esa causa, sino con muchas de ellas. Y lo que deja escrito en esta causa con Zapatero es que le dijo al magistrado, estoy ahora mismo con Zapatero, está muy preocupado por lo que se le esté investigando. Paula, desde luego, esto, no sé, pero decías antes que estas cosas atentaban contra la democracia y este es un ejemplo más. Bueno, hombre, claro, lo que pasa es que, bueno, a mí no me ha sorprendido nada el tema de, bueno, que se utilicen informaciones y que tengan que ver con, tanto que decimos, ¿no? Se dice de la independencia judicial, bueno, pues ahí ya serían, esos nombres no salen. No sabemos exactamente el juez que estaba instruyendo. Bueno, sí lo sabemos, pero no se dice el nombre, ¿no? Y no me sorprende, me sorprende que sean torpes, que lo dejen por escrito y que tal, pero que todos, no voy a dar nombres, pero todos hemos visto a determinados magistrados con determinados abogados, con determinados asuntos que estaba instruyendo. Entonces, bueno, que no me sorprende, ¿no? Que Zapatero ya me pregunte yo cómo va. De hecho, él por preguntar puede, ¿no? Entiendo yo. Pero si tú no tuvieras ningún problema, ¿llamarías para preguntar? No, claro. No, pregunto. Yo llamo porque... No es por saber, ¿eh? No. Yo sí llamo, y seguramente alguien te ha avisado de que están investigando. No, tampoco. yo no. Pero es como cuando te excusas, ¿no? Sin que te lo hayan pedido, es lo mismo. No. Acusación non petita, acusación... Bueno, ahí hay un problema y es el caso Morodo. El caso Morodo es un problemón. Pues salió muy bien parado, ¿eh? Y tanto. Morodo, la mujer y el hijo han salido... Sí, como hoy han salido bien parados Ana Duato y Manuel Arias. Después de 9 años. No sé qué pasa. O sea, tenemos un sistema judicial que permite al pobre Imanol y a la pobre Ana Duato, que por cierto ha sido absuelta, ha estado 9 años que le ha salido el pelo blanco por todas partes. O sea, Duato absuelta. Le han hecho sufrir. Pero Imanol había negociado. 2 años. Imanol negoció, dijo que aceptaba y Ana Duato dijo que no. 2 millones y ya dijo que no negociaba, que ya no había hecho nada malo, como Xavi Alonso. Y al asesor... Pero eso sí, en esos 9 años no duermes, ¿eh?
No, ya. Pero los de Hacienda sí duermen. Bueno, duermen y cuando los absuelven, a los de Hacienda no les pasa nada, que se cachondean. Y comen de lo que del porcentaje de lo que Entonces, claro, es que no puedes tener 9 años a un tío así. Y si has pactado con Imanol Arias, que pactaron hace más de un año, pues al cabo de 15 días, 2 años y 2 meses, fuera, ya está. Pero tienes que esperar 1 año y medio. Por favor, emitir una sentencia. ¿Pero de qué sistema judicial estamos hablando? O sea, si es culpable, para adentro cuanto antes. Pero si no, macho, no le amargues la vida, ni se la jodas de esa manera. Nos lo hemos gastado en sobrinas en vez de jueces. Y es el en algún principal sitio. problema que hay con la administración. Claro, y en algún sitio tiene que petar eso. Le aparecen 5 millones a su mujer en Suiza, ni el hijo tampoco, ni el cuñado, ni nada. Y era el hombre de Zapatero. Claro. Nada, ni una medida cautelar a ninguno de ellos. 5 millones. Delito fiscal, blanqueo de capitales, organización criminal, tal. Encima diplomático, porque era el embajador del Estado español en Caracas. Pues ese señor no le ha pasado nada, no ha ido nadie para adentro. Pero algo mejor. Acordaos que el fraude que conozcamos era de 4 millones. Devolvió 2. ¿Y los otros 2? Pero es que habla el Pollo Carvajal. Habla en el famoso caso de PDVSA, de la pasta de PDVSA. Y viene un tío aquí que se llama Márquez y dice, lo voy a contar todo, mañana lo cuento todo. Muerto. Joder, contar, no vamos ni hasta 10. Ese es el que murió. Llegó a su casa en Alcalá y se suicidó. Fue suicidado. Fue suicidado. Le pareció un puñal en la espalda. Perdió la vida. Pero fue suicidado. Alejandra. Nada, que las instituciones públicas están al servicio del chiringuito, que la pleitesía no solamente interna, sino también externa y transversal, y que ojo, como decíamos antes, que lo mencionaba Miguel, con subestimarles. Porque la sofisticación del entramado que tiene este señor en Venezuela es muy gordo. Entonces, cuando pedimos definición la sociedad, lo que queremos es ver, entre otros, al Partido Popular, y así, alto y claro. Yo no entiendo todavía lo de Mazón, ahí están las encuestas ahora mismo ahí, y tampoco entendí la indefinición, menos mal que ya definieron algo la relación con Vox, pero no entiendo la indefinición con gente como Junts, con PNV. Cuando hablamos de una regeneración, la hablamos de verdad, desde cero, y de verdad, y a raíz, o sea, en serio. Y esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Ya está. Pero ¿Mazón es el mejor de todos? ¿Mazón? ¿Qué ha hecho Mazón? Pues lo único que hizo mal es felicitar al presidente porque vino a Valencia. Hombre, y comer muy rato. Comer muy bien, ¿eh? Comer mucho rato. 823. No, pero eso, igual una postcomida algo truculenta, es muy fácil de juzgar. Igual una postcomida algo truculenta. Es muy fácil de juzgar porque después de haber pasado lo que pasó, ya sabíamos todo que pasó lo que pasó. Pero si no ha pasado todavía... Pasó? No, si pasar lo que pasó me refiero a la Dana, a la riada, los muertos. El criminal de la riada se llama Pedro Sánchez. Si quieren ayuda, que me la pidan. A los 3 días no había enviado el ejército. A los 3 días no habían ido ni los bomberos. Se presentaron los bomberos franceses y preguntaron, ¿pero aquí en este pueblo no ha venido todavía nadie? Dime, no, s'il vous plaît, encore no, si tienen ayuda, que la pidan. Claro. No. O sea, y estamos con Mazón, es que es picar el anzuelo. ¿Y quién ha picado? No sé, pero es que aquí está todo el mundo con Mazón. Al que hay que echar por criminal es a Margarita Robles, a Sánchez y a Marlaska. Claro. Porque murieron 200 y pico personas, algunas de ellas que siguieron toda la noche esperando que las rescataran en los garajes, y este hijo de Satanás dijo que si quieren ayuda, que la pidan. Sí, pero canalla, y enfrente de decretar la emergencia nacional es del presidente del gobierno. Sí, y no te fue suficiente. Y enfrente de él había un tonto porque que hacía buena aquella frase, con los tontos ni a misa que se vuelven para el coro. Porque para que gane el relato Pedro Sánchez hay que ser muy ceporro. Bueno, yo a eso sí se lo adjudico a Mazón. No, que ahí la cagó. Mazón y alguno más. Porque más. Si el PP hubiera... Bueno, pero chico, oye, pero es que se fueron todos allí a hacer el guiriguiri. ¿Y sabes con quién estaba Pedro Sánchez? Mientras uno comía, ¿con quién estaba Pedro Sánchez? ¿Perdón? ¿Con quién estaba Pedro Sánchez mientras ¿Pero qué más te da si comía o no comía? No les entres al trapo, porque tú no comes nunca. No, déjame, y no te puedes tomar una copa después de comer. Hacerte la pregunta que tiene interés. ¿Con quién estaba Pedro Sánchez mientras Mazón comía con una periodista? Delcy, ¿no? Yo qué sé. Pues sí lo sabes. ¿Con quién? Sí sabes, estaba con Delcy
¿En la con India? Delphi en Nueva Delhi. Pues fíjate. O sea, no es tan anecdótico Tienes toda la esto, razón. Estaba con Delphi Ala. en Nueva Delhi. Y el otro comiendo con una periodista. Bueno, pues se le ha cargado el otro. Ya, por eso. El de la periodista. Que es que no hay que comer con periodistas, Claro, Lucas. lo importante Te lo que es tengo tener dicho. poder. No comas nunca con una periodista. Jamás. Paula. Es que se me iba. Yo quiero volver sobre un tema porque De verdad. me da miedo el miedo que se le tiene, y mientras no haya alguien capaz o que se atreva a meter mano al Poder Judicial, ¿no? Porque ¿quién controla al Poder Judicial? Nos sorprendemos ante le dijo, no le dijo, habló, no habló, estaba... Pero nadie... ¿Cuál es el control? ¿Sabemos los ciudadanos qué control tienen? ¿Cuál es Consejo General del Poder Judicial. Pero que tienen un control, digo, cada mes, cada año, cada 3, es decir, ¿cómo va? No tienen control de ningún tipo. Ni de orina. Claro, no, pero es preocupante porque si eso está mal, Se os está yendo, es que si eso está mal todo. O sea, si la educación y la ley están mal, tenemos un problema y no se aborda que si la independencia judicial, se rifan a los jueces, este es de derechas, este es de izquierdas, este es de no sé qué, pero no se meten verdaderamente a lo que para mí, y ganaría muchos puntos el que se atreviera a entrar y a dejar de tener tanto miedo. Son los únicos que hablan con un lenguaje que nadie entiende. ¿Por qué? Yo diría, no, ahora mismo cualquier sentencia deberíamos poder entenderla todos. Pues ¿Por qué mira, no los de podemos Junts te lo entenderla? van a arreglar, porque van a montar un Consejo General del Poder Judicial en Que ja no Catalunya, vamos a entender nada. I llamarà, trucarà al president i dirà aquest noi que has enxampat aquest a la presó. I aquest altre, que és dels nostres, cap a fora, i amb una indemnització maca, Escolta. En un consejo de O sea, que administración. no va a cambiar nunca, ¿no? No, O sea, sí nos cambiará, tenemos que- porque cuanto más seguirán pequeño con sea sus togas y sus... cuanto más pequeño sea el ámbito de aplicación de la justicia, más comprometidos y manipulados y controlados estarán los jueces. ¿Tú has visto algún problema de corrupción en el País Vasco? ¿Lo has visto? No hay, porque no hay corruptos en el País Vasco. Porque en el País Vasco son todos buenos, son todos honrados, son todos fenomenales, ¿vale? Especialmente No, los eso que es han en matado Galicia. durante años. Ahora nos roban, porque matar era mucho más grave. Ahora, ¿de qué les vas a acusar, coño? Ese acento gallego. Pues me salió, joder. Es que, Por joder, proximidad. es que estoy hasta las bolas. Viva San Fermín, hombre. De verdad, es que detuvieron a alguien en el País Vasco. Yo voy a decir solo una frase. Hubo un follón ¿Han en el detenido a tema- alguien, Nesca? En el tema sanitario sí hubo un ¿Que han escándalo hace detenido a años. alguien o no, Robledo? No. No detener. Joder, detener. buenos ser todos. Anda la leche. En fin, Que me voy a ir. 13-11, yo creo que te vas a ir, O sí. atarlo, o Pero, ¿qué tal tu Telegram? Es que ya me Bien, da ¿y miedo tú? esta pregunta. Bien, pero me gustaría potenciar el WhatsApp, porque hay mucha más gente que tiene WhatsApp. Y la gente no sabe que tenemos un WhatsApp, que es Julio Ariza, no sé cómo se llama. Julio Ariza. Pues mal vamos, ¿eh? Si quieres potenciarlo y no sabemos el nombre. A ver, tenemos nosotros sí, el QR. Julio Ariza, Julio Ariza. Tenemos nosotros el QR para que los espectadores A lo ver. tengan muy fácil y puedan irse ver. directamente a tu canal Vamos a de ver, hay WhatsApp. ahora mismo 7.509 seguidores en ese canal. Y yo, claro, utilizo mucho más el Telegram, es verdad. Pero si la gente se va apuntando... Y sigue haciéndolo, porque lo peor es que lo que funciona lo toques, lo que no funciona lo incrementes. Vale, sí, pero... Porque Y no si no funciona. funciona, para- Pero si cierran todo el mundo- Telegram, ¿qué hace? Tendrá que tener WhatsApp. Ya, pero que ¿sabes por qué la gente no usa WhatsApp en el grupo? Porque es mucho más complicado. Acceder al WhatsApp. Claro, y Sí. porque Telegram, ¿Y por qué no hacemos un pequeño, lo importante un pequeño de Telegram fue eso. tutorial? Un tutorial. ¿De ¿Has qué? visto qué lenguaje tengo tan digital? ¿En qué idioma? Hacemos un tutorial. ¿En qué idioma? Pero un Si te tutorial digo de la qué? verdad, te mentiría. ¿Un tutorial de qué? Si no hay nada más fácil que abran nuestros espectadores la cámara de sus móviles, lo acerquen a ese código A QR ver. y les lleva a su A ver si WhatsApp. es verdad. Ahora lo voy a mirar yo. Desde aquí Riquiña. igual estás un poco lejos, ¿eh, Julio? Depende de la cámara que tenga, como es Mira, una mira, cámara tú, de lujo, Quieto, Sí, quieto, ahí te quieto, sale. quieto, quieto, quieto. como es de Sale un lujo. mensajito quieto. y te ¿Lo lleva coge? a tu Sí. canal Sí, de sí. WhatsApp. Sí, es que tienen un Y teléfono. entonces, una vez llevado, ¿qué hay que hacer? Unirse. Claro. Ya está. Vale. No Unirse sé si con a ti te va a prudencia, ¿eh? dejar unirte a tu propio canal, pero No. bueno. No, pero ya hay dos que se han unido, que son ellas dos. 7.511. ¿Tú, Francas, no estás aquí? ¿o Sí, desde el Ya principio, estaba. pero Francas no lo siempre abro está. nunca. Es Vale, fundador. vale.
Vale. No lo ¿Pero abro qué nunca, estás pero bueno. contando? Porque Cualquiera tendrás que no contar está, algo si para pasa que la la gente lista. se dé de A alta. ver, estoy contando, te voy a contar lo que estoy contando. Muy bien. Te lo cuento. Titulares. El gobernador del Banco de Francia ante la élite económica. Estamos en una situación de urgencia absoluta. Por fin empiezan a contar de verdad lo que está pasando en toda Europa. Porque no quieren contar que debemos tanto dinero que no lo vamos a poder pagar en siglos. Francia está ya más endeudada en términos de porcentuales respecto al PIB que España. Y estaba al 70%. O sea, Francia debe un huevo. Y menos que Estados Unidos. Estados Unidos, a ver si la gente lo pilla. Si el bono a 10 años en Estados Unidos se va por encima del 5,5% y se va hacia el 6%, Estados Unidos quiebra. O sea, todo lo de la ley bonita y preciosa que ha dicho Trump, que se ha cachondeado de todo el mundo, y lo ha hecho porque no le ha quedado otro remedio. Porque es que Estados Unidos está en una situación económica dramática. Y todo lo que está haciendo Trump es para tratar de salvar el match. Lo que pasa es que no puede salvar el match diciéndole al mundo que tiene que salvar un match. ¿Comprendes? Pero todo el mundo sabe que tiene que salvar un match. Pero no lo puede decir, y no se lo puede decir al pueblo americano. No le puede decir, estamos quebrados porque el señor, este que nunca se enteró de que era presidente, ¿cómo se llama? Biden. Pues el señor que nunca supo que era presidente, pero que fue presidente, endeudó sacó dólares que los hacía por la noche en una maquinilla. Pero tú que estás... ¿Esto eran titulares del Telegram de Julio? ¿Por qué No me Trump, señales. ¿Por qué Trump pretende resolver eso aumentando la deuda? Explícame eso que no lo entiendo. ¿Por qué Trump quiere resolver eso aumentando la deuda? Es lo que no entiendo. No aumenta la deuda, no. Pone más dinero en manos de los ciudadanos, baja los impuestos. Sí, y aumentando la deuda. Fundamentalmente. Pero baja los impuestos, genera actividad económica. Pues que solo baje los impuestos y no aumente la deuda. Frankie, necesita generar actividad económica. Entonces, incrementa la deuda para eso. Claro. Sí, es una opción. No le queda ¿Es una opción Sánchez? No es la opción Sánchez. No. Incrementar el Estos y gasto más para subir asuntos el en PIB. el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro y también en ese canal de WhatsApp cuyo código QR están viendo en sus pantallas en estos momentos. Y Suiza ha prohibido, lo último, la entrada de inmigrantes en las piscinas públicas. Sí, señor. Parece... Uy, de eso hablaremos Sí, ahora. señor. De Ayer eso lo hablaremos prohibió, ahora, anteayer. pero con las piscinas de Alemania. Aquí han prohibido la porque de hay españoles. polémica, ¿eh? Aquí han prohibido la de españoles. No hace falta prohibirla. Pero Bueno, cuando vamos ves a el plan intentar que hay en la poner, piscina, señores, ya no orden a entras. este programa, porque si no todos ustedes no se enteran de absolutamente nada y a mí me cuesta también. Pues yo me voy, Miguel Tellado en el Congreso de los Diputados en estos momentos respondiendo a la pregunta de ese posible futuro gobierno del partido de Alberto Núñez Feijóo en solitario, sin Vox. Gran mayoría de españoles que crean que el cambio pasa por concentrar el voto del centro y el voto del centro-derecha en una opción ganadora que es la del Partido Popular. En las próximas elecciones se decidirá entre Feijóo o Sánchez. No hay más opciones. Y todos aquellos que quieran echar a Sánchez deben votar al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo. Pero nosotros no queremos simplemente ganar las elecciones porque seamos mejores que Sánchez. No, queremos ganar las elecciones porque tenemos un proyecto de país. Queremos que la gente nos vote de forma proactiva, construyendo entre todos un país con las prioridades marcadas, un país que empieza a pensar en los temas en los que el Gobierno le ha negado a los españoles. Necesitamos hablar de regeneración democrática, necesitamos hablar de vivienda, necesitamos hablar de seguridad, necesitamos hablar de inmigración, porque esas son las preocupaciones de la sociedad española. Es verdad que la corrupción y el colapso político al que nos ha llevado Sánchez lo nieblan todo, pero España es un país que merece la pena. España es mucho más que el gobierno que hoy tenemos y después de Sánchez volveremos a tener en España una política útil, centrada en servir a los españoles, defender el interés general y mejorar la vida de la gente. Hace mucho tiempo que no escuchamos a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez hablar de los problemas de las personas, porque solo hablan de los problemas que ellos tienen. Y eso tenemos que arreglarlo entre todos y eso lo arreglaremos en las urnas. ¿Qué tal? Por incidir en las preguntas de mis compañeras, antes que formar un gobierno de coalición, entonces, ¿habría nuevas elecciones generales?
ustedes quieren incidir en las preguntas y yo incidiré en mi respuesta, que creo que ha sido suficientemente claro. Estamos hablando de cuáles son nuestras aspiraciones. Queremos darle a España un gobierno sólido, un gobierno único, un gobierno unido. Eso solo lo puede dar el Partido Popular y creemos que vamos en esa dirección. Ayer Feijóo también se expresó con claridad. Nosotros no estamos aquí para establecer un cordón sanitario en torno a Vox, como nos pide la izquierda, como pide Pedro Sánchez. No, no. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y, desde luego, nosotros no estamos aquí para arrinconarles. Hola, ¿qué tal? Secretario General por aquí. Quería preguntarle si cree que tras las explicaciones que Pedro Sánchez dé en el Congreso este miércoles, alguno de sus socios puede optar finalmente por dejarlo caer, no tanto sumándose a una moción de censura, sino retirándole su apoyo parlamentario, si ve que alguno de esos socios, a los que también conoce después de haber estado estos meses en el Congreso, puede dejar de sostenerle. Y también le quería preguntar por las críticas de Emiliano García Paje, si cree que esa caída de Pedro Sánchez ya solamente puede llegar desde dentro del Partido Socialista y si ve la vía de Castilla-La Mancha como la más factible para ello. Gracias. Es evidente que hay una incomodidad creciente en las filas de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Pero de nada sirve fingir incomodidad y mantener a Sánchez en la Moncloa, que es lo que están haciendo en este momento. Es verdad que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno de la mano de una mayoría de la investidura, que inmediatamente después vimos que esa mayoría se rompía, y lo hemos visto a lo largo de los últimos meses a través de la inestabilidad parlamentaria que ha caracterizado esta legislatura. La mayoría de la investidura no es una mayoría de gobierno, no es una mayoría que le permita gobernar y legislar. Esa mayoría se ha roto, la hemos roto más de 300 ocasiones desde el inicio de esta legislatura y, por lo tanto, eso dibuja una inestabilidad evidente. Los socios de investidura de Sánchez tienen en estos momentos que decidir si quieren ser socios o cómplices. Y yo creo que deben formularse a sí mismos si les compensa mantener esta situación. Si creen que su electorado les dio los votos para mantener a un gobierno que hoy tiene tantas sombras de corrupción encima de ellos. Y por lo tanto yo creo que muchos de ellos están incómodos realmente, porque mantener a Sánchez en el Gobierno supone amparar, justificar y avalar todos los casos de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y distintos juzgados de España. Y yo creo que eso es una imagen que muchos de los socios de Sánchez no quieren asumir. Pero la realidad es que los socios tienen que decidir si quieren seguir siendo cómplices silenciosos de todo esto. A mí no me valen las pantomimas de Yolanda Díaz. No me valen. Yolanda Díaz, a día de hoy... Y ahora muchísima atención, porque hoy vamos a hablar de una solución que puede marcar un antes y un después en la salud y la comodidad de muchísimas personas, y más con el verano tan cerca y todo lo que eso conlleva. Saben de lo que les hablo: pesadez en las piernas, hinchazón o mala circulación. ¿Se imaginan poder aliviar todas estas molestias desde casa? Pues quédense, porque esto les interesa. Silverio Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, muchos de nuestros espectadores ya les conocen, ya saben de qué trata su equipo, pero es que cuando alguien lo tiene en casa y también lo usa, preguntarle qué es lo que más les sorprende, en aquello que no esperaban. Bueno, la gente está muy contenta porque en el momento que compran el equipo piensan que van a comprar un aparato que, bueno, que les va a ayudar un poquito con las piernas y que su día a día va a seguir siendo igual. Pero lo que no se dan cuenta, que cuando lo reciben y lo empiezan a usar, lo notan y les alucina, es la reacción en cadena que genera el hecho de empezar a usar la presoterapia. Lo primero que notan es un alivio en las piernas de inmediato.
algo que hace que las personas descansen mejor, duerman mejor y las personas también puedan llegar a sentirse, pues eso, un poquito más relajadas y aliviadas en todos esos problemas que pueden ir aconteciendo. Se dan cuenta que es súper fácil, súper práctico de usar y que beneficia a toda la familia, que es otro de los beneficios, que lo usa el marido, la mujer, lo pueden usar los hijos al venir a hacer el deporte. Entonces, algo que pensaban que era para una situación muy en concreto, se dan cuenta que es un aparato multifuncional que les ayuda en un montón de cosas. ¿En cuánto tiempo van a notar esos resultados? Esto va a depender un poco del problema que tengan. Realmente todo lo relacionado con piernas inquietas, piernas cansadas, molestias, calambres, desde el minuto 1 que las personas se lo ponen, ya lo empiezan a notar. No nos olvidemos que esto es un tratamiento que es mecánico. A ti te dan un masaje en las piernas y cuando sales del masaje tienes las piernas relajadas. Pues exactamente lo mismo la presoterapia, pero sin tener que pagar 50 euros de masajista cada vez que vas. Y luego, si son problemas relacionados con circulación o ya otro tipo de problemas, pues bueno, paulatinamente, poquito a poco van notando esa mejoría y ese bienestar. Lo que mucha gente coincide es que el hecho de no tener que salir, no tener que ir a darse los tratamientos a ningún sitio, hacerlos en la comodidad de su hogar, pues hace que quieras que no, sea mucho más fácil pautarlo y hacerlo con una asiduidad o con la cadencia adecuada. Entonces les beneficia un montón. Y con mucha popularidad ahora en verano, con las altas temperaturas. Claro, porque ahora con el calor, las personas que ya de por sí tienen mala circulación o que tienen retención de líquidos, esa vasodilatación que genera el calor hace que se les acentúen todos los problemas, que se les acentúen todos los síntomas. Entonces, a las que en invierno les molesta un poquito la circulación, en verano les molesta por dos. La presoterapia, a través de esas presiones controladas, lo que hace es hacer que toda la sangre y todos los líquidos suban de retorno al corazón, por lo tanto, pues generan ese beneficio que en verano siempre por el calor pues dificulta un poquito más. Para aquellos espectadores rezagados que todavía tengan dudas, ¿qué les decimos? Bueno, pues lo que siempre decimos, lo primero es que piensen en ellos mismos. La gente, el hecho de muchas veces dedicarse a los demás, las mamás, las abuelitas, los abuelitos, las personas que nos estén viendo, que muchas veces es todo para mis nietos, todo para mis hijos, todo para mi gente cercana, y luego tú, ¿en qué lugar te dejas? Si tú estás bien, los que están a tu alrededor estarán bien, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Y algo que también decimos es que la salud no tiene precio, la salud es lo más importante y esto es algo que poco a poco va ayudando a que las personas vayan mejorando. No es un milagro, pero sí que es cierto que la gente está súper contenta. Que se metan en nuestra web, que vean todos los testimonios de las personas. Tenemos más de 1000 reseñas 5 estrellas de clientes satisfechos, que para los que no lo sepan son testimonios de personas que están diciendo pues, los beneficios que tiene el equipo. Tenemos un montón de testimonios de médicos, de clientes que tienen problemas de todo tipo para que vean cómo les ha ayudado. ¿Y las llamadas? Que os llamen. Efectivamente, que nos llamen. Dito el Pero teléfono porque yo lo digo mal. En una única ocasión, porque esas llamadas se quedan registradas en el sistema de Grupo SR Connect y luego les devuelven la llamada. Como decía Silverio hace apenas unos días, viene muy bien guardarse el contacto, porque Exacto. así ya cuando les vuelvan a llamar ya sabe quién les está llamando, ante la sospecha que ahora, y más en verano, parece que llaman todos a vendernos diferentes cosas, ¿no? 919, 997, 910. Le repito, 919, 997, 910. Silverio, muchas gracias. Regalo para los que sean socios del Toro TV, 30% de descuento, ya lo comenté el otro día. Los socios del Club de Amigos. Sí, y lo comenté en El Gato. Hoy, último día también, que hacemos 30% de descuento para los clientes. Luego a lo mejor seguimos haciendo descuento, pero al 30 ya no estamos. O sea que las personas que lo quieran con un 30% de descuento, hoy es el último día. Pues que se den prisa, que les quedan poquitas horas. Silverio, Eso es. que tengas buen lunes. Que estéis súper bien. Nosotros nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:30, recta final del programa, y nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Vamos a hablar un poco de salud y propuestas del Partido Socialista, porque el PSOE ha presentado una PNL en el Congreso de los Diputados y sobre el cáncer, porque ha propuesto regular el uso de la palabra cáncer para promover un lenguaje responsable, así lo dice la PNL que ha tenido acceso Europa Press, en torno a la enfermedad. Lo que quieren es, pues, en este uso lenguaje responsable y empático en torno al cáncer, y quieren que evitar su uso como un sinónimo de un hecho grupal destructivo. De hecho, la RAE, una de las acepciones que hace, la tercera habla de esto, de cómo es algo negativo también. Y lo que quiere el PSOE es reconocer la realidad creciente de quienes la superan, que no solo se centren en el cáncer como algo malo, sino que también hay personas de la sociedad que superan esta enfermedad. Dice que, y lo dice así en la PNL, que quiere contar con la colaboración de los medios de comunicación, las instituciones educativas, culturales y sanitarias y las entidades sociales para transmitir que este uso sea adecuado
a lo que ellos pretenden. Ya ha hecho como una receta de lo que quieren hacer, que es elaborar y difundir recomendaciones para el tratamiento informativo sobre el cáncer por los medios de comunicación, basado, así lo dicen, en evidencias científicas. Quieren reducir la desinformación, colaborar con las asociaciones de pacientes y colegios profesionales. Ellos dicen que el PSOE dice que a veces el uso de la palabra cáncer se aleja con la realidad. Esto básicamente es una especie de eufemismo, ¿no? o de querer evitar la realidad de lo que sucede, en este caso del uso de la palabra cáncer. No sé si quieren pretender que es algo bueno. No, el cáncer es una enfermedad y no tiene, por utilizarlo, no quiere decir que no haya gente que lo supere. ¿No? Porque mucha gente tiene cáncer, luego la supera, véase muchos tipos, pero el PSOE lo que pretende es regular este uso, una vez más, como la regulación del vocabulario de todos los ciudadanos y evitar, porque es básicamente lo que es, que se haga un uso de la realidad, que es la palabra cáncer, que es una enfermedad. Yo contesto. Yo creo que no hay mayor PNL que la inversión pública y España va a la cola de Europa en inversión pública y no podemos llevar a la sanidad, a las infraestructuras o donde queramos. Bueno, hay un dato que seguramente tú lo has tenido en cuenta, a ver si lo que estamos es, aparte de dulcificar una realidad que pasa por la no aceptación de casi nada que te produzca cierta angustia, cierto dolor, a ver si luego eso se traduce en un cambio de estadísticas. Y resulta que cáncer solo hemos bajado un 15% porque ya no llamamos cáncer a lo que antes era cáncer, con lo cual bajan las estadísticas y ahora tenemos otras cosas. No, y a ver si alguien va a pensar también que cuando hablamos de otros asuntos a los que mediáticamente o políticamente se les da más visibilidad, provocan mucho más muertos de lo que provoca realmente el cáncer. Y estos son cifras, Paula. Sí, lo primero es que nos digan cómo utilizar el cáncer. Yo creo que es que cáncer no es que tenga un significado terrible, es que es una enfermedad terrible, pero bueno, como no podemos decir ya nada. Segundo, que nos recomienden a los medios de comunicación cómo utilizarlo para no utilizar, ya lo entendemos, que no digamos, por ejemplo, la droga es el cáncer de la sociedad, perfecto, bien. Pero es que no hay ningún daño a la gente que tiene cáncer, no le molesta que digas eso, es que vamos, es así, pero al margen de eso, en las acepciones de la RAE hay 4. La primera, que es que lo digo porque igual les interesa, lo pueden introducir, ¿no? Es la del signo del zodiaco. Igual habría que quitarla, porque la primera acepción que reconoce es que cáncer es el signo del zodiaco. La segunda sí, es la de la enfermedad. La tercera, tumor. Y la cuarta, ahí sí, cuando se hace, alude pues eso, cuando se utiliza como sinónimo de un hecho destructivo. El cáncer es destructivo. Sí estoy de acuerdo en una cosa que sí podría estar bien, y es que se dejara de emplear en la medida de lo posible en los términos bélicos. No ganó, perdió la batalla. Yo ahí sí que estoy de acuerdo, pero bueno, hay otras cosas del lenguaje que me preocupan infinitamente más que esta. Creo que no se perjudica a nadie. Yo creo que les debe haber afectado mucho que alguien haya dicho que el PSOE actual es el cáncer de España. Supongo que esto cabrea y entonces tienes que reaccionar. Pero en fin, yo lo que sí has usado un concepto que es muy interesante, que es tratamiento informativo. Les recomendaría que no perdieran el tiempo con gilipolleces y que en vez de tratamiento informativo hablaran del tratamiento médico. Por ejemplo, las listas de espera que se acorten, porque yo ya conté que tenía una amiga mía que menos mal que se saltó la lista de espera por ir por la parte privada, porque si no, en el momento que la atendían ya estaba con el cáncer y estaba muerta, porque ya tenía cáncer cuando fue y le dieron 6 meses para hacer las pruebas. Y lo segundo, igual el tratamiento médico de alguna medicina moderna, actualizada, de esas que han salido ahora para niños y tal, sería bueno que se preocuparan de eso y no del tratamiento informativo, que ya los ciudadanos sabemos cuando leemos lo que hay que asimilar y lo que no hay que asimilar, que no somos imbéciles, hombre. Paula. Sí, quería hacer a este respecto un inciso. No sé si os acordáis de cuando no podíamos titular con la palabra suicidio. Sí, porque se decía que alentaba a más, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo la recomiendo. Luego ya sí hemos podido. Y hemos podido poner al lado un teléfono para gente, bueno, pues que pueda llamar, ¿no? Antes era el de la esperanza, luego prevención del suicidio. Que me recuerda también que si no podíamos hablar de violencia de género machista, cada uno lo que quiera, no se podía poner tampoco al lado el teléfono. Entonces, yo creo que es que al final es
Es lo que dice él, que no somos tan tontos. Sí, lo mejor es quién es el genio que de repente se pone a lucubrar estas cosas, porque uno que le sobra tiempo. Un filólogo no es. Porque quiero entender que habrán hablado, por supuesto, con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, con la Asociación Española de Cáncer, que son médicos, es decir, porque a lo mejor es algún iluminado que lo que está le sobra tiempo a la justificando, ministra. se autorreferencia, justificando su sueldo con una genialidad, ¿no? Que dice, pero esto no soluciona nada, simplemente distrae de un problema que afecta cada año a cerca de 280 o 290.000 españoles son diagnosticados cada año. Lo has dicho mucho más fino tú al decir genialidad que yo al decir gilipollez. Bueno, porque no se puede decir tacos, que nos echa la broma. Por eso, que lo has dicho mucho mejor. Y Voy además, a aprender. Además que en este tipo de situaciones que estamos viendo, como en la propia sociedad y los propios partidos políticos no se centran en la realidad de la situación, veamos el caso de la ley ELA o diferentes tratamientos de cómo se está gestionando la sanidad en España, diferentes recursos que no se están dando a donde deben de caer, y estamos centrándonos en tonterías, digamos, y estas propuestas dentro del Congreso, y sobre todo que llaman la atención porque dices, oye, parece que les importa ahora el cáncer, no, que les da absolutamente igual, les da igual sobre todo el abanico de enfermedades en España, y no solo las enfermedades en sí, sino todos los pacientes que están sufriendo en nuestro país. Y al final yo creo que esto es reírse también un poco de esas personas que están padeciendo el ELA, que están peleando porque se aplique la ley, que lleva mucho tiempo, todo el gasto que lleva y sobre todo el acompañamiento, al final es base de empatía, que de ahí se centra pues ya el tratamiento sanitario, el tema económico y el acompañar básicamente. Y más apoyo a la investigación. Bueno, los famosos 30 millones que iban a ir para la ELA, ¿no? O sea, que custodios y ayuda que Pues siguen en aprobaran. el cajón, ¿eh? Hombre, claro que sí, en el cajón. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues estamos en verano y hay que buscar un poco refrescarse, ¿no? Pero en Alemania ir a una piscina se ha convertido en una actividad de riesgo totalmente. Como porque vamos a ver que hay una alerta ahora mismo en el país por diferentes tocamientos en piscinas públicas, y el último hecho ha sido que un grupo de sirios ha atacado, ha toqueteado, digamos, a un grupo de niñas entre 11 y 16 años mientras estaban jugando en una de las piscinas, en uno de los toboganes, y claro, primero denunciaron las niñas lo que había pasado. Con el ruido de los toboganes y del griterío que había alrededor, los que estaban ahí de socorristas no pudieron dilucidar qué había pasado exactamente. Hubo un segundo tocamiento y ya llamaron a la propia policía, que se personó en esta piscina pública. Claro, le llamaron la atención y, por supuesto, procedieron a echarles. Pero es que no fue solo esto, porque también en junio 4 niñas y mujeres de 13, 14, 20 y 28 años pidieron ayuda al personal de las piscinas de la seguridad porque un búlgaro también de 36 años las había tocado bajo el agua contra su voluntad. Estos hechos no son aislados, estas son imágenes del 2024 de una macropelea que se produjo en una de las piscinas públicas de Alemania, porque si vamos solo a Berlín nos vamos a centrar. Hubo en 2024, el año pasado, 40 agresiones, 15 casos de coacción, privación de libertad o amenazas y hasta 5 violaciones. Repito que estos hechos solo fueron en Alemania, y según la Policía Federal, el 65% de las agresiones sexuales en piscinas públicas son perpetradas por inmigrantes. Estos son datos recogidos por la Oficina Federal de Policía Criminal, que no tenían pasaporte alemán, y en total fueron registrados 367 sospechosos, de los cuales 237, ese 65% que he mencionado antes, eran extranjeros. Y hemos visto durante los 2 últimos años cómo se han producido estas agresiones sexuales en las piscinas públicas, y este año han decidido sacar unos carteles preventivos. Pero también les ha llamado la atención porque van a ver en sus pantallas cómo son estos carteles. Esto es una comunidad y se han instalado varios carteles recordando la prohibición de estos tocamientos en el agua, pero ha sorprendido que varios de ellos muestran cómo personas blancas están tocando las zonas genitales de diferentes jóvenes de piel oscura con el aviso alto, prohibido tocar. Como que han cambiado un poco ahora. Colocan al agresor como víctima, ¿no? Podríamos decir. Y victimizan a los propios agresores. Y esto es los carteles que han sacado, repito, para prevenir que estos tocamientos, cuando estamos viendo con los datos de la propia Policía Federal alemana y de la Oficina Federal de la Policía Criminal, como es totalmente lo contrario. Pues Sí, hay que estos felicitar. carteles no es que los hayan mezclado y hayan dicho ponemos al inmigrante como víctima y agresor, no, solamente le ponen como víctima. Pero este es el país en que ha prohibido ahora que entren los inmigrantes a la piscina, ¿o no? Sí. Es lo mismo. Pues es una solución que me parece... No, Suecia es quien ha prohibido la entrada de Esos no aún. esa piscina. Sí, no era Alemania. No. Vale, es que Alemania es, ¿te acuerdas? Simplemente En los las cartelitos. elecciones, que en la campaña dijeron que no Sí, iban sí, a aceptar claro. vuelos de inmigrantes, se iban a cerrar las fronteras.
se ganaron las elecciones y no han hecho nada. Pero es que el problema de que pase eso no es prohibir o no prohibir que los inmigrantes entren en las piscinas, ni poner carteles en el fondo tergiversando la sociedad, sino que el asunto está en qué puñeta hace un señor que ha entrado ilegalmente en un país si se dedica a saltarse las costumbres del país tocando el culito de las señoras. Ese es el problema, qué puñeta hace en un país, ¿no? En la piscina, en la iglesia, en la calle, en donde sea. O sea, la solución no está en coger el colectivo inmigrantes y todos sois un desastre, sino en controlar en las fronteras quién puñeta entra y quién no entra. Sí, pero si luego el segundo tema es, oiga, estos que han hecho esto, ¿los empapelan o le dice, bueno, chavalito, venga, no lo vuelvas a hacer, que voy a poner unos cartelitos advirtiendo, sin postre, ¿no? Como los del baño, deja el baño según lo encontraste, ¿no? Sin postre. Bueno, que vivimos en una sociedad, siempre empiezo con la misma frase, no tiene ninguna gracia, pero vivimos en una sociedad totalmente infantilizada y que además asistimos a una demagogia, una distorsión constante como el cartel que estamos viendo aquí. Que los informes, nos sobran informes y estudios que prueban que violaciones grupales tienen hasta un 32% de personas de ciertas identidades nacionales. Eso es una realidad, está en datos, pero que quizás tampoco sea políticamente correcto lo que voy a decir ahora mismo, pero bueno, que no seré yo ni seguro nadie de esta mesa que nos pongamos de perfil ante ningún tipo de agresión o violación o agresión sexual, comenzando por las nuestras propias, ¿eh? Es decir, ahora que estamos en San Fermines, a mí pues no se me olvidará nunca la violación grupal que tuvimos en este país y que tenían nuestra nacionalidad. Y me pregunto qué es lo que hacemos mal en esta sociedad, que quizás una de las razones es esos eufemismos y esa distorsión y bueno, la falta de inversión en lo que verdaderamente importa, salud, educación, etcétera, porque tenemos que hacérnoslo ver qué es lo que estamos haciendo mal para que al final tenemos un aumento ahora mismo tremendo, entre otros, entre gente joven. Paula. Sí, totalmente de acuerdo en que al final es un tema de educación, ¿no? Están hablándoles a los, iba a decir a nuestros hijos, a los niños de temas de esto es un transexual, pero no sé si tienen claro pues que es una violación, que es una agresión sexual. Bueno, yo creo que ya ni siquiera sabemos exactamente qué es, porque el otro día comentaba una persona que interrumpir a una mujer era violencia machista. Claro. Entonces, es como un constante soltar millones de cosas para no centrarnos en ninguna. Y al final, la educación, pues igual que antes hablaba del tema judicial, hablo de la educación, es crucial y nadie está metiendo verdaderamente el diente donde hay que meterlo. Y luego ya, que me pregunto, según lo veo, si hacía falta poner colores. O sea, no sé si es que somos tontos o nos toman por tontos. Igual lo somos. Infantilismo. Porque es un infantilismo, pero que es aberrante. A mí me da pavor. Yo tengo un hijo de 15, casi 16 años y es súper maduro. Pero digo, se va a convertir en un niño pequeño, porque claro, si tú ves esa viñeta, no la va a entender. Me preguntará, ¿pero por qué tocan al negro? ¿Qué ocurre? Bueno, infantilismo y manipulación de la buena, ¿eh? Ostras, es que no nos damos cuenta, pero es que nos rodea y es política del postureo, política del postureo y del relato. Aquí se trata de todo tener el relato, porque con ese criterio supongo que en la ejecutiva del PSOE podrían al revés, unas chicas tocando a un chico, ¿no? Exactamente. Los carteles, ¿no? Exactamente. Que también ocurre. Sí, pero como tenemos el caso al revés, igual valdría la pena ponerlo ahí eso. No sé si lo han puesto en Ferrazo, ¿no? En fin, Gaby, gracias por estas Pero crónicas de Maricón. Hay sorpresa. Sí, bueno, no quise sorpresa, pero estamos ya a las puertas de las vacaciones. Miguel ya lo está deseando, me ha dicho antes de entrar. Espero que sea mi último día, no sé cuándo te volveré a ver, pero bueno, a ver si viene más morenito y más simpático que siempre. Pero hay mucha gente que ya está en las propias vacaciones y normalmente pues la gente alquila, ¿no? Un sitio, un lugar para irse. Pues tengan mucho cuidado a dónde van porque igual se encuentran sorpresas. Comenzamos las vacaciones en la Ribera Sacra. Una preciosa habitación. Pero lo que más me gusta es que los vecinos no nos van a molestar. Los vecinos...
Esto es en la Ribeira Sacra. Dice que los vecinos no le van a molestar. Evidentemente, este personaje que ha alquilado un sitio al lado de un cementerio, la verdad es que las vistas son de muerte. No sé cómo se van a encontrar, así que tengan cuidado ustedes donde alquilan un piso y que sus vistas den a este propio cementerio, de que siempre lean las reseñas, no vaya a ser que se encuentren sorpresas. La verdad que lo que más se busca es la tranquilidad. Y en este caso, esos que se van de vacaciones la van a tener. Así que, Miguel, espero que tú también encuentres la tranquilidad. En Galicia los cementerios son los más tranquilos de España, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que en otros sitios no? En otros sitios son más tranquilos. Son tranquilos. Son más que feriales. Bueno, dejemos a los cementerios tranquilos y fíjense en las reseñas antes de acudir a cualquier lugar, antes de alquilar ese periodo vacacional, que luego en las reseñas uno encuentra mucha más información que la propia descripción y evita sorpresas. El año pasado había uno que ponía vistas al mar y enseñaban que habían pintado un cuadro del mar, ¿no? O sea que... Pues fíjense. Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Últimos minutos, nos vamos ya con Sandro Mecode en Dos Continentes y nos vamos hasta Estados Unidos. Bueno, qué bien estar de vuelta. Había ganas, ha sido una semana, pero aún así había muchas ganas de volver, porque encima ha sido la semana grande de Estados Unidos. El pasado 4 de julio fue el Día de la Independencia y este fin de semana pues ha sido el fin de semana del 4 de julio. Y ha sido un fin de semana, yo llevo siguiendo esto varios años, pero ha sido un fin de semana extraño, porque a pesar de que el 4 de julio a mí me gusta mucho, porque es de las pocas fechas en las que demócratas y republicanos se unen para celebrar a su propio país. Claro, la cuestión es que a lo mejor los demócratas y los republicanos no están solos, porque podría haber un tercer partido. Eso al menos es lo que dice Elon Musk, el actual dueño de Tesla y también de la plataforma X, que ha utilizado esa misma red social para anunciar que tras una encuesta en la que se ha impuesto el sí con un 65% frente a un 35%, se va a crear un tercer partido político que busque el asalto a la Casa Blanca y también a las dos cámaras de Estados Unidos. Un partido que nos cuenta el propio Elon Musk que se llama el Partido, atención, de América. Hay que entender que este de América va referido no al continente, sino al propio país de Estados Unidos, que ya saben que por allí pues se refieren a América como tal. Bien, ¿en qué consistiría este partido? Pues este es el programa que el propio Elon Musk ha compartido también en redes sociales. Un programa en el que el objetivo principal es reducir la deuda y donde solo se promoverá un gasto responsable, que es lo que más dice que esta Big Beautiful Bill, esta reforma económica de Donald Trump, no se va a conseguir. Tiene también un gran objetivo, que es modernizar el ejército con la inteligencia artificial, será protecnología y se acelerará para ganar en esta inteligencia artificial. Habrá una menor regulación en general, pero especialmente en la energía, libertad de expresión, pronatalista y también con políticas centristas en el resto de cuestiones. Bien, ¿cómo ha sentado esto en el otro lado? ¿Cómo ha sentado especialmente al hombre que ha ganado las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Pues Donald Trump nos contaba esto. Creo que es ridículo que haga un tercer partido. Tenemos un éxito tremendo con el Partido Republicano. Los demócratas han perdido la cabeza, pero siempre hemos tenido un sistema de dos partidos. Creo que un sistema con tres partidos puede llevar a la confusión. Los terceros partidos nunca han funcionado. A ver, si él quiere, pues puede divertirse con ello, pero creo que es ridículo. Bueno, no es mal mensaje dentro de la pugna que han tenido Trump y Musk, que al menos no en ese momento, porque hablando de redes sociales, Trump ha acudido a su Truth Social para ahora sí ya atacar con todo a Elon Musk, diciendo que le entristece ver cómo Elon Musk ha descarriado y se ha convertido esencialmente en un desastre durante las últimas 5 semanas, que es la duración de esa pugna entre dos figuras que hasta hace nada eran amigas, participaban en el mismo gobierno. Bien, lo que nos cuenta también Trump es que los terceros partidos históricamente no han llegado a nada, y es que claro, aquí hay que aclarar algo importante. Los terceros partidos llevan existiendo desde el año 1944. El problema es que ningún tercer partido ha conseguido ser tan potente como para poder disputar ya sea las cámaras o la propia presidencia de los Estados Unidos. Bien, pues recogiendo ese mensaje de Donald Trump, Elon Musk ha acudido de nuevo a X para decir, Truth Social, ¿qué es eso? Nunca he oído hablar de ella. O sea que la pugna entre Musk y Trump, que parecía que se había calmado un poco, de hecho podría haber comenzado su nuevo capítulo. Pues bueno,
Bueno, al final era una sospecha que muchos teníamos cuando el propio Elon Musk mantuvo esa discusión pública y acalorada con Trump, ¿no? Y ahora se confirma. Sí, además precisamente con esta reforma económica, él desde el primer momento ha estado absolutamente en contra y empezó ya a lanzar estos mensajes de que quizá se podría crear un tercer partido. Ahora bien, ¿cuánto de viable es eso? Claro, pues, que tenga la fuerza suficiente. Crearlo lo que quieras. Claro, efectivamente, pero va a tener peso, pues es que no lo creo. Con el sistema electoral norteamericano es muy difícil porque como tienes que llevarte toda la circunscripción o nada, ganar eso no lo va a ganar en su vida. Para nada. Lo que sí va a hacer es tocar a uno de los dos. O sea, le va a hacer más difícil a uno de los dos ganar. Pero con el sistema que tienen ahí, que es todo o nada, un tercer partido no pisa la Cámara de Representantes o el Senado, ni harto vino. Claro, porque esa es la cuestión, es que quieren intentarlo, ya no es para 2028 que tengas un candidato que, bueno, le estás curtiendo de cara a esas elecciones presidenciales. No, es que quieren hacerlo ya o que el partido esté activo para las elecciones del año que viene. Sí, pero solo para algunas circunscripciones, ha dicho, ¿eh? Sí, pero bueno, pero aún así, que quieres muy competir. estudiaditas, yo creo que no. Sí, pero que no es al final crear todo un partido en torno a una figura, sino que es en un primer momento intentar competir en estos territorios para luego crear esa figura que pueda competir, pues presumiblemente contra J.D. Vance o Gavin Newsom, veremos en 2028. ¿Esto y aranceles? Aranceles también, y vamos a hablar también de los BRICS, porque han estado tranquilitos en Río de Janeiro, pero han estado tomando el sol, porque el resto de tranquilidad ha sido ir directamente a por la OTAN. Hablaremos de ello esta noche. Aquí, en el Toro Televisión. Solo aquí en el Toro Televisión, ¿cuántas ganas de volver a repetir esto? Nos vemos esta no noche. lo va a decir, ya lo digo yo. Gracias, Sandro. Te vemos esta noche en el Dos Continentes. Últimos minutos. Volvemos a plano nacional, volvemos hasta Alcalá de Henares, porque desde el pasado viernes hasta ayer domingo se sucedían las diferentes protestas en sus calles después de esa violación, después de la detención de ese joven de 21 años de origen maliense que habría agredido sexualmente de una joven. Hasta allí se trasladaba en la jornada de ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal. Que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad ve su corazón encogido ante un ataque de esa naturaleza. Los que somos padres con hijas de esas edades, los que son abuelos de nietas, las chicas que padecen ese miedo en las calles de Alcalá de Henares y de toda España. Y no podemos olvidar que esto no ocurre porque sí. Esto ocurre por unas políticas de inmigración masiva propuestas y promovidas por el bipartidismo en forma de reparto de menas, de regularizaciones masivas, de regalo de nuestra nacionalidad y, en definitiva, de un efecto llamada brutal que dice a toda África que aquí puede venir todo el mundo, que puede venir todo el mundo sin respetar nuestras leyes. Bueno, quienes más lo sufren son esos propios vecinos, que son los que día a día están organizando esas protestas. Lo que ya ha colmado en la gota del vaso ha sido la violación que han producido a la chica esta. Y eso no se puede tolerar. Y lo que más indigna a la gente es cómo ha actuado la policía, con la gente calmada, la gente estaba normal, manifestándose normal y actuando con pelotas de goma y a palos. La situación en el barrio ya se hace insostenible. Este parque, de verdad, tenéis que venir a verlo un día normal. A lo mejor hay 150, 200 ilegales que se quedan aquí. Es el parque donde estaban nuestros hijos jugando, donde se han criado y donde ya es absolutamente insoportable. Mi hermana no le dejo salir por Alcalá. O sea, tengo miedo de que a mi hermana le pase lo que le ha pasado a esta chica. Mi hermana no tiene 21 años, mi hermana es menor. ¿Qué hago? Dejo que salga por la calle, que vaya aquí a hacer ejercicio, que es una zona que la gente suele correr bastante alrededor del acuartelamiento y ese problema. O sea, tengo miedo de que mi hermana salga a la calle, tengo miedo de que mi madre salga a la calle. Claro, es que esa situación se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Como decía ese hombre, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Además, no estamos hablando de un caso aislado, esto es Alcalá de Henares, también es extensible a otros puntos de Madrid. El otro día precisamente comentábamos cómo el Ejecutivo de Sánchez va a enviar a esos 400 menas sin conocimiento ni de la propia comunidad ni tampoco del Ayuntamiento de a Pozuelo. A mi pueblo, sí. No, pues, pero fijaos que no es solamente una cosa, ¿eh? O sea, el tema no está solamente en que la inmigración ilegal esté descontrolada y que las fronteras sean como, en fin, como un patio abierto. El tema está en que después la actuación de la policía, que es insuficiente porque en Madrid faltan, me parece que son 1000 policías según la estadística normal, además les dan las órdenes de que arreen al que protesta y no al otro. O sea, van sumando cosas. Es decir, detrás de eso hay alguna intencionalidad.
y sería bueno saber la intencionalidad, porque algún día el que tiene esa intencionalidad y la practica tendría que pagarlo jurídicamente. A mí me pareció llamativo las cargas policiales, viendo las imágenes. Por eso. Porque no se está produciendo una situación de verdadera confrontación, no están quemándose contenedores, no hay un momento que, como ha ocurrido en otros lugares de Madrid, ¿no? Y de repente empiezan a repartir a diestro y siniestro a unos tipos que están en un contexto más o menos tranquilo dentro de lo que es la tensión y lo que es la queja y lo que es la situación de Alcalá, ¿no? Entonces, ¿por qué esa carga? Por el tema, porque eran policías que, os dais cuenta, no son los habituales antidisturbios, pues no llevaban los números, no llevaban los chalecos, eran de la comisaría de X de Alcalá y de repente les ponen, oye, desalojar todo esto. Pero alguien les ha dicho que actúen así, ¿eh? No, sin duda. Porque hemos visto imágenes en el Congreso, si os acordáis, de hace unos cuantos años, la policía, los de delante que eran Podemos o dejamos de poder, o sumamos o restamos escupiéndoles y tal, y fríos como un témpano, porque no les dejaban hacer nada. Y acuérdate en Ferraz, ya se ve que aquí el que manda, ¿eh? Se tiró del hilo y había un policía, vamos, un jefe de policía que era el que daba las órdenes de cargar y que era al margen de lo que podía decir el Ministerio, supuestamente. Obvio, pues que no podemos seguir viviendo en un país de... Aquí no pasa nada, que tenemos una permisividad tremenda y que esto no nos lleva a ningún puerto y que está en manos, ¿no? Está en el futuro de nuestros hijos y la salud pública, o sea, tan grave como eso. Ahora. Sí, lo mismo es que escuchando al vecino que decía, me da miedo que mi hermano... Claro, es que hay que ponerse en su lugar, ya al margen de lo general, porque uno puede pensar lo que piense, pero si luego te toca a ti enfrente... Yo esa es la reflexión que invitaría a hacer a las personas que defienden determinadas posturas, ¿no? Les diría, ya, pero si te toca a ti enfrente y te ponen 400 y a la que violan es una persona cercana a ti, entonces, ¿cómo vas a pensar? Igual vas a seguir pensando lo mismo. O sea, no es un tema de pensamiento, es un tema de alcance social y es indudable que tienes miedo. Yo tendría miedo. Yo también. Perdón, y exactamente la permisividad. Cuando hablamos de permisividad es que ninguno ni ninguna, o sea, nadie puede ponerse de perfil. Y parece ser que solo escuchamos cuando pasan, por desgracia, ciertos casos. Entonces siempre estamos con este, no sé, bidireccional, ¿no? Es decir, la corrupción chula, la de la camiseta de Orlando, esta es la mafiosa, aquí no pasa nada, aquí sí salgo, ¿no? Y hablo y se me llena la boca, que luego ya estamos viendo en todo lo transversal también, que en fin, que no pasa nada, que nuestros compañeros pues miramos para otro lado. Bueno, y en Salou este fin de semana también se ha visto una pelea multitudinaria. De hecho, las imágenes han estado circulando a través de las redes sociales en estas últimas horas, cuando un grupo de jóvenes que estaban en una sala fueron expulsados del recinto al crear diferentes altercados. También hay sospechas de agresiones sexuales, y esta fue la pelea que se organizaba a las puertas de esa discoteca, porque supuestamente estos inmigrantes ilegales salieron de la discoteca y volvieron con bombonas de butano para poder agredir a los porteros que minutos antes les habían expulsado. No hay tiempo para más, señores. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas las redes sociales de esta casa. También, por supuesto, en el Telegram y el canal de WhatsApp de Julio Ariza. Y que esta tarde el mejor debate en la redacción abierta con Xavier Orcajo. Por lo demás, que pasen un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana. Adiós.